Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Zongman. Bebé dragón de ojos azules, recogido por el rey caballero opción 1. Convertirse en rey opción 2. Convertirse en el protagonista de una novela ligera opción 3. Convertirse en un dragón blanco de ojos azules. Al considerar estas tres opciones, un verdadero viajero del tiempo no dudaría en absoluto. Es necesario elegir. La oportunidad de ser humano existe en cada vida, pero la oportunidad de convertirse en un dragón blanco de ojos azules solo puede presentarse una vez en esta vida. Ese día, Artoria, quien siguió a los aldeanos a la montaña para extraer piedras, nunca hubiera pensado en eso. La piedra blanca que ella trajo de la montaña en realidad contenía un bebé dragón azul y blanco. ¡Ah, wow! ¡Genial! ¡Qué lindo puedo quedármelo! Capítulo 49. La Torre de la Gloria brillando al final. Altria regresó a la corte real. La sonrisa en su rostro era como si nada hubiera sucedido, y sus pasos rápidos y su voz firme continuaban alentando a este nuevo reino y a todas las personas que vivían en él. Esfuérzate un poco más, mientras te esfuerces un poco más, la vida mejorará. No, la vida ha mejorado no. Aunque todavía se producen invasiones extranjeras de vez en cuando, valientes caballeros ya han acudido en grupos a la frontera sur. Lanmalok, Percival, Tristán, el rey se despidió de estos destacados caballeros uno por uno y les prometió un gran carnaval el día de su triunfo. En ese momento, Camelot, no, hay que decir que el poder militar de los británicos era más fuerte que nunca. La victoria de la guerra está a la vuelta de la esquina, e incluso la propia Altria cree que está a solo un paso del verdadero país ideal. Pero cómo cruzar ese escalón, es realmente un gran problema. Merlín, ¿no hay nada que podamos hacer para acabar con ese dragón? Solo cuando no haya nadie alrededor, el rey, transformado nuevamente en niña, se tumbará en la mesa y desahogará un poco su depresión interior. Frente al dragón que se ha vuelto uno con todas las islas británicas, los ataques ordinarios definitivamente no podrán matarlo. Incluso si hay un ataque que pueda matarlo por completo, Artoria debe considerar cuidadosamente las consecuencias de si también destruirá la isla. Después de todo, su objetivo no era destruir Vortigern, sino salvar esta isla que ya estaba en el fin del mundo. ¿No hay alguna forma de eliminar directamente el alma de Vortigern sin dañar su cuerpo? Aquí, Altria simplemente estaba preguntando casualmente. Sin embargo, ¿debemos elogiar a Wang por su aguda intuición o por su progreso en el campo del ocultismo? Sí. El mago respondió fácilmente. Observó atentamente los ojos de la niña. Cuando esos ojos verdes de repente se iluminaron por la confusión y la depresión, sonrió con satisfacción. El tipo de cosas de las que hablas es en realidad muy fácil de lograr. Ah. Es como dice el viejo refrán. El antídoto debe estar a 10 pasos. El camino para salvar esta isla está a tu lado. El santuario del dragón, el templo de la luz. Bajo la guía de Merlín, Altria, llena de emoción, corrió aquí casi a la velocidad más rápida. Xiaolong, ella no podía esperar para compartir la buena noticia con sus compañeros y camaradas más cercanos. Pero nadie le respondió. Maestro Dios Dragón Blanco, Maestro Dios Dragón Blanco. Altria pensó por un momento y llamó al dragón blanco, que estaba haciendo algo desconocido, en un tono relativamente formal. Estallido, esta vez, la puerta del templo de la luz se abrió. Pero el que salió no fue el pequeño dragón que Altria estaba esperando, sino Vina, la sacerdotisa del dios dragón blanco que fue abandonada temporalmente en este templo. Bienvenido, rey. Ah, pregúntale al señor Dios, salió y dijo que iba a ver a una anciana que había vivido quién sabe cuántos años. Por cierto, me pidió que te dijera que no lo esperaras y que no creyeras en las palabras del mago. Deja que él encuentre una solución al problema del rey dragón blanco. Interrogación de cierre, el interior del mundo.
Mientras Altria todavía estaba confundida, Shirataki ya había completado el encuentro con la anciana que había vivido quién sabe cuánto tiempo. Sin embargo, el lugar de encuentro no estaba en la Tierra de las Sombras, sino en el propio santuario de Shirataki. Ah, un lugar secreto lleno de vida. Has elegido un gran lugar para ti. La diosa del inframundo camina por esta tierra secreta que ha sido llamada oficialmente Utopía. Sintió el aliento de vida saliendo de su costado y no pudo evitar tomar algunas respiraciones profundas, con una expresión de ebriedad en su rostro. En realidad, ella sufría la desventaja de graduarse demasiado pronto. Cuando se graduó de este mundo, todavía era el apogeo de la era de los dioses. Dioses, hadas, dragones, esas criaturas fantásticas todavía existen en la superficie, lo que hace que no haya otros reinos secretos para que ella elija en este mundo secundario. Si lo deseas, puedes vivir aquí permanentemente en el futuro. Shirataki dijo esto casualmente, pero definitivamente no era un falso cumplido. No había necesidad de que fuera cortés con Skatach. Todos estaban al mismo nivel y podían decir lo que quisieran. Ah, olvidémonos de quedarnos aquí mucho tiempo. Al fin y al cabo, la gente como yo está acostumbrada a lugares donde no hay sol todo el año. Skatach levantó la cabeza y miró el brillante sol que tenía delante. La torre de luz que se alza en el extremo del mundo, el pilar de luz que ancla la superficie del mundo, la lanza sagrada de la estrella Rongominia. Ah, es esta pistola. Cuando vio el arma, Skatach comprendió por qué Shirataki la encontró de repente. ¿Por qué se acabó el mundo? Rongominiad es un arma preparada para el fin del mundo. En realidad Shirataki sabía de este tipo de cosas hace mucho tiempo. En la historia original, Artoria usó esta lanza sagrada de la estrella para matar a Vortigern, quien se había transformado en un dragón. Esto condujo directamente a las últimas palabras de Vortigern. No esperaba que ni siquiera a Rongomeniad se le diera eso, un grupo de necios. Para luchar contra el tirano, provocaron aún más destrucción. Pero ahí termina la información sobre esta lanza sagrada. Shirataki estaba muy preocupado por lo que significaba esa mayor destrucción, pero no creyó lo que dijo el mago. Aunque el mago nunca miente, en un momento como este cualquiera que le creyera sería irresponsable. Entonces, Shirataki encontró a Skatach, el anciano que había vivido lo suficiente y lo sabía todo, con la esperanza de obtener una respuesta correcta de ella. ¿Me preguntas qué es una lungominiada? Bueno, en realidad son muchas cosas ante las sinceras preguntas de los estudiantes. Skatach volvió a asumir el papel de mentor. Es un ancla, un pilar, una manifestación de la voluntad del mundo y un arma poderosa. Pero creo que la respuesta que realmente quieres oír podría ser esta. Esta torre es una llave. ¿Llave? Bueno, la clave del fin del mundo. No importa cuál sea el propósito. En el momento en que se saca esta lanza sagrada, significa el comienzo del fin del mundo. Capítulo 50. Solo respeto la victoria. Longominierd es la clave del fin del mundo. Para ser honesto, el comentario de Skatach es como poner el carro delante de los caballos. No es porque se sacó la lanza santa que se produjo el fin del mundo, sino porque el fin del mundo ha llegado que hay que sacar la lanza santa. Este es el verdadero significado de la existencia de la lanza santa en el mundo. Pero para los dioses que viven en esta isla, en realidad no hay diferencia entre ambos. Cuando llegue el verdadero fin del mundo, esta lanza sagrada será entregada al Salvador para que cumpla su misión de salvar al mundo. Pero, como era de esperar, lo que los humanos realmente rezan es que esta pistola nunca sea utilizada. Mirando la torre al final que brillaba con una luz deslumbrante, Skatach suspiró. Shirataki también pensó lo mismo. En ese momento, finalmente comprendió lo peligroso que era que Merlin quisiera entregarlo a Altria. También entendió por qué Vortigern dijo que causó un desastre mayor después de ver la lanza sagrada. También entendió por qué Altria agregó 13 restricciones a la lanza sagrada, lo que requirió que los caballeros de la mesa redonda tomaran una decisión para desbloquear el verdadero poder de la lanza sagrada. Porque esta es una fuerza ominosa. No es una cura, es solo un potente analgésico. Desde el momento en que se utiliza, la situación es irreversible, es decir, mientras permanezca aquí de forma segura. No importa cuán mala sea la situación, siempre hay espacio para la recuperación. Bueno, una última pregunta entonces. Maestro, después de recorrer ese camino, ¿se arrepintió? Skatach quedó atónito. Ella levantó la cabeza y por primera vez miró con expresión perpleja al dragón blanco que estaba detrás de ella, cuya mirada estaba siempre fija en la torre del final. Ella nunca recordaba haberle dicho esas cosas a ese pequeño. ¿Cómo lo supo?
Skatach murmuró silenciosamente en su corazón, preguntándose si este dragón blanco había despertado algunos poderes extraños, como la capacidad de rastrear la historia o la capacidad de ver dentro de los corazones de las personas. Pero, no importa. Después de todo, Skatach es Skatach. Este héroe más antiguo de la humanidad nunca ha sido del tipo tímido. Aunque realmente duele un poco ahora cuando apreté el arma, no tenía otros pensamientos en la cabeza. Solo quería abrirme paso a muerte, he estado matando y matando hasta este punto. Es demasiado tarde para volver atrás, ¿verdad? Al hablar del pasado, Skatach también se sentía un poco triste. Desde una niña humana común hasta una valiente guerrera que podía matar dioses, y luego completó su propio viaje para convertirse en un dios. Solo ella conocía las dificultades involucradas, y solo ella podía soportar el precio. Pero si este es el camino que elegí, ¿cómo podría arrepentirme? Ya que buscamos la victoria, es inevitable que tengamos que pagar un precio, ¿verdad? Bueno, digámoslo así, ¿cómo puede una victoria sin sacrificio considerarse una verdadera victoria? El héroe más antiguo de la historia de la humanidad transmitió la experiencia más importante de su vida a este inesperado discípulo. Sus palabras le recordaron a Shirataki a un viejo amigo. Respeto el ganar. Pase lo que pase, solo respeto la victoria. Shirataki murmuró para sí mismo en su corazón. En la interfaz del sistema, el concepto de debe ganar extraído de la espada de la victoria prometida brilla intensamente. En el palacio temporal del reino de Camelot. Solo otro día normal. Después de esperar en el santuario del dragón durante todo un día y aún sin ver a Shirataki regresar, Altria regresó a la sala de conferencias sintiéndose un poco decepcionada. La habitación todavía tiene la antigua configuración estándar. El rey, que estaba a cargo de manejar asuntos gubernamentales importantes, Bedivere, que estaba a cargo de resumir información de inteligencia variada y presentarla, y el mago que estaba sentado junto a la ventana y comía tranquilamente una manzana. El rey parece estar un poco enojado. Esto es realmente raro. El mago se burló del kindergarten. Nobel. Group. 2. 6. 5. 7. 7. 9. 4. 4. 2. 7. El rey que estaba un poco infeliz debido a su regreso con las manos vacías. Por supuesto, ella no estaba enojada con Shirataki, solo estaba preocupada por la situación en la isla, especialmente después de enterarse de que había una solución en la isla. No podía esperar a encontrarlo de inmediato y destruir al rey dragón blanco de un solo golpe. Pero este tipo de cosas no se pueden hacer apresuradamente, ¿verdad? Ya que todavía hay tiempo, ¿por qué no solucionar primero el problema en cuestión? Por ejemplo, ¿qué tal si agasajamos a un invitado distinguido? El mago miró por la ventana con una sonrisa de sorpresa en su rostro. ¿Distinguido invitado? ¿Quién? ¿Ginebra ha vuelto? En este reino, el estatus de la princesa puede llamarse honorable, no solo porque es hermosa y amigable, sino también porque trajo los suministros más necesarios al reino durante su período más difícil y se ofreció como voluntaria para servir como diplomática del reino, responsable de tratar con los líderes de otros reinos. A los ojos de los forasteros, el reino de Camelot tiene hoy una buena impresión. La mitad del mérito corresponde a Artoria, el rey que firmó un pacto con Dios, y la otra mitad a Ginebra, la princesa con buen temperamento e imagen. Oye, no dejes que la otra princesa escuche tus comentarios así. Ella es muy rencorosa. Merlín dijo con una sonrisa, mencionando a la princesa Dragón Rojo, quien también tenía un estatus muy noble pero no parecía ser muy popular entre la gente. Pero al momento siguiente, la expresión de su rostro volvió a volverse muy seria. Pero el invitado que nos visita esta vez es más distinguido que las dos princesas juntas. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Altria miró hacia arriba confundida, sin entender lo que el mago estaba tratando de decir. Pero de nuevo, Merlín nunca mentiría. Está bien, déjame ver qué tan distinguido es este invitado. Con una ligera curiosidad en su corazón, Artoria se levantó de su asiento, lista para abandonar el palacio y saludar al distinguido invitado que Merlín había mencionado. Pero eso ya no es necesario. Estallido, la pesada puerta se abrió directamente desde el exterior. Una pequeña figura estaba parada en la puerta, contra la luz, lo que hacía imposible ver su rostro con claridad. Pero su voz triste le sonaba tan familiar a Altria. Era una familiaridad de alma a alma. Este es el país que estoy protegiendo. ¿A quién llamas invitado, mago? Capítulo 51. Baja el látigo de la derrota total.
En las calles de Camelot. Es un día cualquiera. Como es habitual, no importa lo ocupado que esté el rey de este país con sus deberes oficiales. Siempre se tomaba algún tiempo para caminar por la zona residencial y hablar con los ciudadanos más comunes del reino sobre los acontecimientos recientes. La gente también respondió con entusiasmo a las diversas preguntas del rey. Pero al mismo tiempo, los ojos de aquellas personas no pudieron evitar posarse en el pequeño niño que siguió al rey y permaneció en silencio de principio a fin. ¿Qué tiene de bueno el rey? Si vienes aquí podrás verlo todos los días. Pero nunca había visto a este joven con el pelo blanco antes. Aunque en Camelot, que está lleno de caballeros, no faltan esas raras figuras de nivel estrella, por ejemplo, Bedivere, la plantilla de caballero perfecta, Tristán, incluso las hadas serían tímidas al verlo, Kai, que es ambicioso, y Guinevere, que es hermosa como una luna, todas estas personas son muy buenas, y cada una de ellas tiene su propio encanto único, atrayendo a grupos de fanáticos. Pero frente a este joven de cabello blanco, parecieron eclipsarse en un instante, y el halo que los rodeaba ya no era visible. Mamá, ¿este hermano puede brillar? ¿Comió algo que brilla? Había una niñita ignorante que decía la verdad con palabras inocentes. Esto le valió el regaño de su madre, la mirada del niño hacia el cielo y la curva incontrolable de los labios de la niña rubia. Ríete si quieres. Después de un largo tiempo, cuando el diligente rey finalmente terminó de inspeccionar su territorio, llegó a una pradera deshabitada. El niño finalmente habló y expresó sus verdaderos pensamientos. Es solo esta vez de todos modos. Por ahora, simplemente ríete un poco. La niña finalmente sonrió. En este suburbio desierto, apareció una sonrisa del corazón. Pero esta sonrisa definitivamente no era una burla a la pequeña figura del chico y su estilo que era incompatible con los demás y tenía sus propios efectos especiales de bling bling. Entonces, resulta que esta es la única razón por la que no te has transformado en forma humana. ¿Te importa? ¿Tal como estás ahora? Altria extendió su mano y palmeó el hombro del niño como para consolarlo. Disfrutaba la sensación porque con su altura de solo un poco más de 1,5 metros, no había muchas personas cuyos hombros pudiera tocar sin tener que levantar la mano. El rostro de Bailón se oscureció y no dijo nada. Pero en este momento, el silencio es la respuesta. De hecho, había sido capaz de transformarse en un ser humano hacía mucho tiempo, y podía cambiar en humanos de diversas apariencias, ya fueran jóvenes o viejos, hombres o mujeres. Como un verdadero dios, todavía tenía esta habilidad. Pero si hablamos de la postura humana que realmente se adapta a su estado actual, probablemente sea así ahora. El niño, de unos 13 o 14 años, estaba en una etapa en que estaba a punto de desarrollarse pero aún no se había desarrollado. Ya había tomado la apariencia de un adolescente, pero todavía había algo infantil en él, eso se debía a que no evolucionó de forma natural, sino que evolucionó de repente al absorber los misterios de esas espadas sagradas. En cuanto a la brillante luz blanca que emana de su cuerpo, eso es por supuesto un efecto especial de alto nivel que posee el dios. Es un símbolo de lo extraordinario. Igual que Ilia en Magical Girl Ilia o Imawara. Igual que Umaru-chan en la escuela en Umaru-chan. Loba Fight. No necesita presentación y la gente no necesita saber quién es realmente. Pero mientras él esté entre la multitud, la gente sabrá quién es el verdadero protagonista. ¿Pero es realmente bueno este estado? No importa lo que piensen los demás, a Shirataki no le gusta llamar la atención, él simplemente mantiene la postura de un dragón y pasa la mayor parte de su tiempo en su santuario, rara vez atrayendo la atención del mundo. Entonces, ¿por qué de repente estás dispuesto a volverte así hoy? Altria preguntó de nuevo con curiosidad. Pero incluso ante una pregunta tan simple, Shirataki permaneció en silencio durante mucho tiempo. ¿Pequeño dragón? Hasta que Altria emitió un sonido de confusión y el auge en su cabeza se dobló en la forma de una interrogación de cierre. El joven meneó la cabeza suavemente, luciendo tranquilo y sereno. Nada. Solo quiero que lo veas. Shirataki continuó charlando con Altria. Aunque siempre hay muchos temas de los que hablar, el tema más importante en este momento está sin duda relacionado con el rey dragón blanco que se ha fusionado con Gran Bretaña. Merlin dijo, bueno, he encontrado una solución. Sin esperar a que Altria hiciera la pregunta, Shirataki dio la respuesta con confianza. No fue la respuesta de Merlin, sino una respuesta que se le ocurrió a él mismo. ¿Ah? ¿Qué podemos hacer? Altria estaba un poco curiosa, pero era muy raro que este pequeño dragón, que siempre le había contado todo, le ocultara un secreto esta vez. Lo sabrás en un momento. Shirataki dijo con confianza.
Al mismo tiempo, una ráfaga de viento repentinamente surgió sobre su cuerpo. El fuerte viento barrió el cuerpo del niño, levantando polvo por todo el cielo, y también arrastró a Altria. Cuando Altria volvió a abrir los ojos, se encontró volando en el cielo. Bajo sus pies había un dragón blanco gigante, volando hacia la ubicación del dragón malvado con la creencia de que ganaría. Solo mira. No importa cuál sea el resultado, la victoria en esta batalla es mía. Ciudad de Tiza. Cuando Shirataki y Altria llegaron una vez más a la ciudad fortaleza que se había convertido en la guarida del dragón, estaba lloviendo. Era una lluvia continua que seguía azotando al malvado dragón atrincherado en la ciudad. En comparación con los últimos días, la condición de este dragón parece ser mucho mejor. Por supuesto, también se puede decir que es mucho peor. La razón por la que el dragón parecía tan débil antes era debido a la lucha constante entre la humanidad de Vortigern y la voluntad de las Islas Británicas. Y ahora quizás se haya completado la verdadera asimilación. El dragón que se había fusionado con las Islas Británicas ya no estaba en su estado moribundo. Ya podía levantar la cabeza y mirar la figura parada en el cielo con mirada desafiante. Mi hermano, hijo de Uther. ¿Aún no lo entiendes? Esta isla no tiene futuro. Ni siquiera tú puedes salvar esta isla, no, debería decirse que es por la existencia de gente como tú y yo que esta isla se dirige hacia la destrucción. Porque el poder que reside en ti y en mí no puede coexistir con los humanos en absoluto. Mientras vivas, Gran Bretaña no tendrá futuro. Maldita sea, la vieja Gran Bretaña pereció hace mucho tiempo. El dragón se rió salvajemente y le hizo una pregunta introspectiva al rey en el cielo. El rey permaneció en silencio y no pudo responder a la pregunta. Pero ya no necesitaba responder a esta pregunta. Entonces, ¿has terminado con tus últimas palabras? El dragón blanco en el cielo dejó escapar un rugido que sacudió el cielo. Las ondas sonoras dispersaron las nubes oscuras y detuvieron la lluvia. En el cielo azul, solo el dragón gigante, que simboliza la victoria, brilla con una luz azul deslumbrante. Dragón gigante nacido de lo divino, vuela hacia el fango del caos y lanza el látigo de la derrota absoluta sobre mis enemigos. Invocación ritual, ven, dragón victorioso, dragón del caos de ojos azules. PD. Gracias a la persistencia de Zuerdin, King News Anzan, FW9. Por su apoyo con tickets mensuales. Texto capítulo 52. Por favor recuerda cómo me veo ahora. Un dragón blanco con un brillo verde en su cuerpo descendió del cielo. Cayó en la guarida del dragón y se enfrentó a la batalla más primitiva y brutal con el rey dragón blanco, que ya se había fusionado con Gran Bretaña. Ya que ya no puedes controlar esta isla, deberías morir. Las garras del dragón, que contenían un poder aterrador, desgarraron fácilmente las escamas del cuerpo del dragón, revelando la carne negra del interior que parecía haber cambiado de calidad. La desesperación y la maldición fluyeron del cuerpo del dragón en forma de sangre e inevitablemente mancharon al dragón blanco. Cuidadoso, mientras exclamaba, Altria levantó la espada sagrada en su mano, queriendo unirse a la lucha entre dragones. Pero Bailon meneó la cabeza y lo echó. No vengas aquí. Esta es mi lucha. De ahora en adelante, no importa si es un dios o un rey, solo habrá un dragón blanco en este mundo. Y ese soy yo. El dragón blanco 20 rugió orgulloso con una actitud de mirar al mundo desde arriba. Pero, ridículo. ¿Eres un estúpido, no lo entiendes? Esta isla ya no necesita un rey, y mucho menos dioses. Destrucción. Ahora solo falta destruirla por completo. Después de escuchar su declaración dominante, el dragón británico que él reprimió tampoco estaba dispuesto a ser superado. Levantó su feroz cabeza de dragón y arrojó aliento negro en todas direcciones. Es la cosa más malvada y sucia del mundo. Es la desesperación y la ira que se han acumulado durante los 4.600 millones de años transcurridos desde que nació la isla. Ninguna santidad puede resistir tal inmundicia. Ninguna esperanza puede superar tal desesperación. Mientras el mundo está al borde de la extinción, nadie puede consolar el grito de la isla. ¿Pero y qué? Victoria. Pase lo que pase, todavía anhelo la victoria. Ante las maldiciones que se dirigían hacia él, Shirataki no las esquivó en absoluto y optó por utilizar su propio cuerpo para soportar la desesperación y la ira de la isla. De pie a miles de metros de distancia, Altria miró al dragón blanco parado en el suelo con una expresión de pánico. El barro negro manchó su cuerpo sagrado y trepó por sus alas blancas. Su cuerpo ya no irradiaba la brillante luz blanca, sino que fue reemplazado por una luz azul profunda, tan profunda como el mar. Mira, tu maldición no puede hacerme nada. Tu ira no puede detener mi deseo de victoria.
Shirataki bajó la cabeza y miró al dragón que había presionado contra el suelo. Abrió la boca ligeramente y un rayo púrpura brilló a su alrededor. Las nubes oscuras en el cielo también estaban teñidas de un púrpura caótico. Junto con las llamas ardientes en la tierra, formaban una composición apocalíptica. El resultado está decidido, dragón demonio. Dim, mataste al dragón británico. Obtuviste valor de crecimiento más 10.000. Valor de crecimiento actual 14.500, 10.000, no puede evolucionar. Has obtenido un nuevo concepto. Poder real, activado. Has adquirido un nuevo concepto. Destrucción, activado. Has adquirido un nuevo concepto. Desesperación, activada. El fuego ardió durante 7 días. Quemó la ciudad, convirtiendo la ciudad tiza original en una verdadera tierra blanca. También quemó el cuerpo del dragón, provocando que desapareciera en la isla junto con su ambición de dominar el mundo, sin dejar rastro. El siguiente paso es reconstruir esta ciudad y lidiar con esas razas alienígenas. El dragón blanco se transformó nuevamente en forma humana y se paró junto a Altria, diciendo con una sonrisa. Pero al ver su apariencia actual, a Altria le resultó difícil reír nuevamente. El chico brillante de antes había desaparecido, reemplazado por un joven apuesto y ligeramente tranquilo. Llevaba una túnica azul oscuro y una corona negra con espinas. El par de brillantes ojos azules también desapareció, reemplazado por un profundo color azul negruzco. En ese momento, Altria comprendió de repente. ¿Por qué Shirataki se transformó deliberadamente en un humano para encontrarse con ella antes de la batalla final con Vortigern? Por favor, recuérdame cómo soy ahora. Eso era lo que Shirataki quería decirle en ese momento, pero ella solo sonreía tontamente y lo admiraba. ¿Está bien? Mirando a Shirataki que de repente se puso así, Altria preguntó con cierta preocupación. No importaba lo estúpida que fuera o lo poco que supiera sobre misticismo, sabía que esa definitivamente no era la postura correcta del joven dragón después de la evolución. Sería una mentira decir que no importa. Siempre hay algunos murmullos en mis oídos, lo cual es muy molesto. Pero es un poco molesto. Shirataki señaló sus orejas, luciendo indiferente. Al mismo tiempo, cuando vio que Altria parecía no estar convencida, puso como ejemplo a una anciana que se había graduado de este mundo. Skatach, todavía te acuerdas de mí, ¿verdad? El precio que pagó por 363 fue mucho más alto que el mío. La maldición de haber accedido al reino divino como mortal aún la hace sufrir. ¿Y qué? Después de tantos años, ¿no sigue viva y sana? Hay que reconocer que Skatach tiene un estatus muy alto en los corazones de los Celtics. Incluso Artoria, el rey elegido, asintió con convicción después de escuchar el nombre del valiente maestro y ya no se preocupó por la maldición. Por otra parte, ¿quién no tiene algunas maldiciones sobre sus hombros? Según el entendimiento de Altria, el llamado trono es una maldición. Cualquier persona infectada debe renunciar a todas sus emociones y felicidad personales y luchar por la prosperidad de este país durante toda su vida, pero aún así, debe proteger las sonrisas en los rostros del pueblo británico. Ella se embarcó resueltamente en ese camino espinoso que estaba destinado a tener un mal final, y resueltamente se convirtió en el rey de Gran Bretaña. Pero afortunadamente, estos sacrificios valen la pena. El humilde rey ha muerto y la ira de la isla se ha calmado. Lo próximo será el verdadero gobierno del mundo, ¿no? Al observar las nubes oscuras que se dispersaban gradualmente y la gracia del sol emergiendo de los huecos entre las nubes, el rostro de la niña se llenó de esperanza. A continuación, está la era llamada el Rey Arturo. Capítulo 53. La última gloria de la era de los dioses: crear ciudad. Un mes después de la muerte de Vortigern, Artoria lanzó oficialmente el plan de reconstrucción de la ciudad fortaleza. Como los edificios originales habían sido quemados por el incendio, la reconstrucción de la ciudad se desarrolló sorprendentemente sin problemas. Se necesitaron menos de 3 meses para construir una auténtica ciudad real. Por supuesto, el 80% de este logro debe atribuirse a Shirataki, o la especie de fantasía bajo su gobierno. Hada de la Tierra. Este es un tipo de duende que es muy bueno en la construcción. No solo tiene la capacidad mágica de crear canicas cuadradas de la nada, sino que incluso puede encantar estas canicas. Los edificios construidos con estas canicas especiales tendrán funciones integradas como barrera de defensa y detección del mal, lo que puede decirse que es hermoso y práctico. Esta ciudad, construida conjuntamente por humanos y hadas y también llamada el símbolo de esta era, se encuentra en esta isla que ha sido liberada de la crisis de la destrucción mundial. Mira qué ciudad tan magnífica. Todo el que vea esta ciudad suspirará desde el fondo de su corazón.
Solo una ciudad tan magnífica como esta es digna de nuestro gran rey y de nuestro gran Dios. Cantaron alabanzas a esta gran era y a este gran país. Entonces podrán disfrutar con tranquilidad de la paz que ha durado más de 10 años. Ciudad Cretácica, el Templo de la Luz. Este fue un día un poco inusual. Altria, que acababa de celebrar su cumpleaños número 30 y ya no podía ser llamada una niña en términos de edad o figura, entró en la estación de tránsito que conectaba la superficie del mundo con el lado interior del mundo. Hola, hermana Wan, inmediatamente vio a Morgan sentada en el salón lateral del templo, haciendo algo desconocido. Y Vina, que estaba sentada al lado de Morgan, se rascaba la cabeza y las orejas como si hubiera encontrado alguna dificultad. Morgan resopló fríamente cuando escuchó el llamado de Altria como respuesta, luego se giró para mirar las dos botellas de pociones turbias que emitían un olor extraño colocadas en las manos de Vina. Entonces, como era de esperar, Altria escuchó un estallido de regaños como una tormenta y la risita tonta de Vina. Parece que no tiene ningún talento especial en la magia. Altria continuó caminando hacia adelante y finalmente encontró a Shirataki burlándose de Fufu en el jardín detrás del templo. A diferencia de Altria, cuya apariencia ha cambiado drásticamente a medida que ha envejecido. La imagen de Shirataki no ha cambiado en absoluto y sigue siendo la misma que hace más de 10 años. Esto hizo que Altria se sintiera un poco aliviada. Estaba un poco preocupada de que Shirataki no pudiera soportar la maldición y la ira de la isla, pero dada su condición actual, sus preocupaciones eran completamente innecesarias. Shirataki está en muy buen estado, incluso muy bueno. A medida que el reino de Camelot continuó expandiéndose, su poder también continuó creciendo. Hoy en día, la gloria de Dios ha iluminado casi cada rincón de esta isla. Tanto la teocracia como el poder real han alcanzado su apogeo. Esta es también una de las razones por las que Vina de repente quiso aprender magia. A medida que el contenido de éter en el aire se recuperó gradualmente, la isla volvió gradualmente al nivel del período medio de la era de los dioses. El rendimiento de los cultivos aumentó, el número de especies de fantasía aumentó y los humanos se volvieron más conscientes del poder mágico. Morgan, quien posee el misterioso dominio sobre la mitad de la isla, es la primera persona en disfrutar de este bienestar de la era de los dioses. Conoció a las hadas del lago y aprendió de ellas la magia de los duendes. Finalmente encontró el camino correcto y su fuerza mejoró a pasos agigantados. En tan solo unos años se convirtió en la segunda gran maga de esta isla. En cuanto al repentino deseo de Vina de aprender magia, pero no pudo comenzar debido a su problema de talento, y finalmente tuvo que ser regañada por Morgan, Shirataki solo pudo decir que el linaje de ojos azules no comenzó confiando en la magia. De hecho, es todo lo contrario. El dragón blanco de ojos azules ataca específicamente a los magos. Déjala en paz. Ella encontró algo que hacer y también me dio un poco de paz y tranquilidad. Por cierto, ¿por qué viniste a verme? ¿Qué calumnia te dijo ese mago? Mirando a Altria parada en la entrada del jardín, Shirataki recogió al pequeño animal blanco que estaba rodando sobre el césped y le preguntó su propósito en un tono muy determinado. Aunque no sabía por qué había venido Altria, estaba seguro de que debía haber sido idea de Merlin. De lo contrario, Altria nunca habría actuado de una manera tan incómoda, parándose en la entrada del jardín y sin entrar. No fue idea de Merlin. Le pregunté por iniciativa propia. Bueno, aunque Merlin me proporcionó información relevante. Es el Santo Grial. Una palabra que sonó muy extraordinaria salió de la boca de Altria. Shirataki tuvo que admitir que estaba un poco distraído cuando escuchó la palabra Santo Grial. Pero entonces se dio cuenta de que el Santo Grial del que hablaba Altria no era el Grial del cielo hecho por las 3 familias principales de la ciudad de Fuyuki, sino la copa real que una vez llevó la sangre del Mesías. Se dice que esta copa, que posee un gran poder divino, fue esparcida por todas partes después del sufrimiento y ascensión del Mesías. Finalmente fue traído a esta isla británica por un santo y escondido allí. Le pregunté a Merlin. Aunque la cosecha ha vuelto al nivel de la era de los dioses, la población de esta isla es mucho mayor. ¿Hay alguna manera de que las cosechas vuelvan a ser abundantes? Zhao Merlin me dijo que es una tarea imposible, y dado que es una tarea imposible, debe haber un milagro de la misma escala para igualarla. Altria explicó brevemente la causa y el efecto. Entonces, ¿quieres encontrar el Santo Grial? ¿Quieres enviar a alguien a buscarlo? ¿O prefieres buscarlo tú mismo? Después de escuchar la descripción de Altria, Shirataki asintió, aunque no sabía dónde estaba el Santo Grial, ya que realmente existía en esta isla, no sería difícil encontrarlo.
No, ya no hay necesidad de buscarlo más. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Merlín dijo que teníamos mucha suerte. La situación actual de esta isla ha creado las condiciones para que el Santo Grial apareciera por iniciativa propia. Pero por lo que dijo, parece que quiere que vaya a la Torre de la Gloria y celebre algún tipo de ceremonia mágica. Por cierto, ¿sabes qué es esa ceremonia? Capítulo 54. Hay un traidor en nuestro equipo. Shirataki realmente quería decir que no tenía idea de qué era esa ceremonia. No, lo que debería decirse es que lo que más deseaba hacer en ese momento era trasladar la Torre de Luz a un lugar donde Altria nunca la encontrara, para que esa ceremonia mágica nunca pudiera volver a celebrarse. Pero no pudo. Porque sabía claramente que la llamada ceremonia de invocación del espíritu heroico y la llamada guerra del Santo Grial eran en realidad una prueba en esencia. Era un equipo de investigación enviado por la fuerza restrictiva del planeta después de descubrir la anormalidad de la isla. No puede obstaculizar la acción de estos investigadores, y mucho menos eliminarlos de raíz, al igual que las autoridades locales no pueden oponerse a los equipos de inspección del gobierno central. ¿Lo entiendes? Una vez que algo les suceda a estos investigadores, la fuerza restrictiva del planeta determinará automáticamente que hay un gran problema con la historia de esta área. Para entonces, no importa si se elimina la justicia humana o llega a Hugo, incluso si puede ganar al final, una isla británica fragmentada definitivamente no es el resultado que Shirataki quiere. Por lo tanto, no solo no podemos detenerlo, sino que tenemos que cooperar activamente. Y luego intentar salir adelante. Mientras organizaba sus pensamientos, Shiraki abrió la puerta hacia el lado interior del mundo y llevó a Altria al pilar estelar brillante que se encontraba al final del mundo. Para ser honesto, esta también era su primera vez entrando a la torre y viendo realmente lo que había dentro. No es nada especial, ¿verdad? Es solo una torre común y corriente. Fue elegida como sede de esta ceremonia de invocación simplemente porque ocupa un lugar especial. Antes de que Shirataki y Altria llegaran, el mago ya había llegado aquí y dibujó un patrón de estrella de 7 puntas en el suelo dentro de la torre. Bueno, Rey. La ceremonia está a punto de comenzar. Por favor, párense en el centro. Estrella de 7 puntas. En ocultismo, este es un patrón dotado de poderes mágicos especiales. Hay un dicho que dice que este patrón simboliza el misterio supremo del mundo. Sus 7 esquinas corresponden a 7 elementos básicos diferentes. Tierra, fuego, agua, viento, luz, oscuridad, además de la existencia especial de las emociones humanas. También constituyen la base de la existencia de este mundo. Esto corresponde a la leyenda de que Dios creó el mundo en 7 días. Algunas personas también creen que la estrella de 7 puntas contiene un poderoso poder mágico. Quien logre dibujar una estrella perfecta de 7 puntas de un solo trazo será testigo de un verdadero milagro. Pero el mago dijo que no hay muchos trucos involucrados. Da la casualidad de que son 7. El mago explicó con una sonrisa. Por invitación suya, Altria se situó en el centro de la estrella. ¿Hay algo más que deba hacer? Ella estaba un poco confundida. Había pensado que este ritual de invocación era extremadamente complicado y difícil, y que requería la preparación de materiales raros y hechizos largos. Pero ahora el mago le dijo que simplemente tenía que quedarse allí parada. Bueno, en teoría, necesitas preparar algunos materiales y hechizos. Pero ya que tú, el rey, estás ahí en persona, incluso si no has preparado nada, seguramente alguien responderá a tu llamado. El mago dijo con seguridad. Esto no es un halago, simplemente está describiendo algo que seguramente sucederá. Al mismo tiempo, Shirataki, que ya había adivinado quién respondería a esta invocación del espíritu heroico, no pudo evitar cerrar los ojos. Oró en silencio en su corazón por la princesa que estaba tan enojada que se desmayó por enseñarle a un estudiante estúpido. Realmente espero que su carácter mejore y que no se enoje más por problemas en la forma de educar a sus hijos. La ceremonia comienza. De pie en el centro de la estrella de 7 puntas, Altria esperaba con ansias lo que sucedería a continuación con un estado de ánimo ligeramente nervioso. Casi al mismo tiempo, este hechizo de invocación, que ya había sido llenado con poder mágico por Merlín, produjo una reacción muy fuerte con Altria parada en él. La tormenta de magia azul-blanca se extendió rápidamente desde el cuerpo de Altria. Dentro de la misteriosa y rica torre de luz, incluso se levantó una nube de polvo mágico que se condensó en sustancia. 7 figuras de diferentes formas y tamaños aparecieron y desaparecieron en las 7 esquinas de la estrella de 7 puntas. Parecían diferentes, pero mantenían la misma postura.
arrodillados sobre una rodilla e inclinando ligeramente la cabeza para mostrar su respeto. Colocó su mano derecha sobre su pecho y realizó la ceremonia de rodillas típica de un caballero ante la persona que estaba en el centro. Para los caballeros, esta es la etiqueta más solemne. Solo cuando son nombrados caballeros realizarán esta gran ceremonia para expresar su absoluta lealtad al rey. Artoria, quien es honrado como el rey caballero, ciertamente conoce todos los detalles de esto. Ella sabía mejor lo que sucedería a continuación. Necesitaba sacar su espada, colocar la hoja contra el hombro del caballero y coronarlo como rey. Pero el problema ahora es, que hay 7 caballeros arrodillados frente a ella, pero ella está sola. ¿A quién apuntará primero la espada en su mano? ¿Es necesario preguntar? Claro que soy yo. Soy pariente de mi padre. Espera un momento, padre, ¿cómo llegaste a ser así? El caballero que tenía la misma cara que Altria levantó la cabeza primero. Miró a Altria parada en el centro con una mirada incrédula. Luego miró los dedos de sus pies, con una expresión muy confundida en su rostro. ¿Es este todavía su padre? ¿Es esta todavía la Gran Bretaña que ella conocía? ¿Qué era esto para ella? Después de ver claramente la apariencia de Altria, los otros caballeros también parecieron confundidos brevemente. Pero pronto reaccionaron. Aunque la apariencia pueda cambiar, el fundamento espiritual no cambiará. El hombre que se encontraba allí era, sin duda, el rey caballero que admiraban. De lo contrario, no habrían respondido al llamado del Santo Grial y no habrían venido a Gran Bretaña, que tanto habían anhelado. Entonces, ¿todos ustedes son mis caballeros? Altria también quedó atónita. Ella juró que nunca había visto a estos caballeros en esta isla. Pero al mismo tiempo, estos caballeros extraordinarios le transmitían una sensación muy familiar, especialmente los 5, que le transmitían una sensación de parentesco de sangre. Ah, padre, déjame presentarte. Soy tu hijo predilecto. Mordred Pendragon, me vas a ceder el trono. Mordred, que tenía los instintos de una bestia salvaje, de repente iluminó sus ojos. Se ha dado cuenta de que esta podría ser una oportunidad única en la vida. Debe aprovechar esta oportunidad. Este hombre con aspecto de gorila es Gawain. Su cocina es terrible. Solo sabe hacer puré de papas. Este tipo con armadura es Gareth. Siempre le cuesta controlar el fuego al cocinar y tiende a quemar la comida. Este tipo es Aguen. Le gusta contar malas noticias a los demás mientras comen. Es realmente repugnante. Sin dar tiempo a nadie a reaccionar, Mordred presentó a 3 caballeros en sucesión. Pero cuando fijó sus ojos en el cuarto caballero, una niñita que vestía finas ropas blancas, con cabello lavanda y un ojo cubierto por su cabello. El caballero rebelde que había estado hablando sin parar se quedó atónito por un momento, y su rostro, que casi estaba tallado del mismo molde que Altria, mostró una expresión muy confusa. Eso. ¿Quién eres, bella? Capítulo 55. En la superficie no es nada, pero en realidad es muy reservado. Esa era una cara que absolutamente no debería estar aquí. En esta torre de gloria donde se reúnen los caballeros, la lealtad y la gloria están casi solidificadas. Sin contar a las demás personas, incluso la propia niña sentía que no estaba en sintonía con los demás. Yo, soy Masu Kirielit. No sé por qué vine aquí, cuando desperté, me encontré aquí, sintiendo las miradas de la gente a su alrededor, la niña, que no tenía idea de lo que estaba pasando, casi inconscientemente dio su verdadero nombre. Vaya, los orgullosos caballeros se miraron unos a otros cuando oyeron ese extraño nombre. Hubo miradas de sorpresa, de comprensión, de contemplación, sonrisas burlonas, y una persona tenía una expresión de pánico en su rostro, como si hubiera visto un fantasma. Bueno, no te conocemos. Pero ya que puedes venir aquí, demuestras tu destino con nosotros. Quién sabe, tal vez en el futuro te conviertas en un caballero de la mesa redonda. El gorila, o mejor dicho, Gao Wenqing. El caballero de la mesa redonda, en quien el rey más confiaba y en quien más dependía, tenía una sonrisa aliviada y ligeramente significativa en su rostro. Él ya sabía lo que estaba pasando. No, hay que decir que la mayoría de los caballeros de la mesa redonda ya han comprendido lo que está sucediendo. Pero nadie dijo la verdad en voz alta. Esto era un respeto hacia el noble caballero, y más aún hacia la muchacha llamada Mashkirielit. En resumen, rey. En cumplimiento de su llamado, los caballeros de la mesa redonda se han reunido. Por favor, anuncie la orden del rey. Shirataki miró al rey que estaba rodeado de caballeros. Podía sentir que Altria debía estar mareada ahora.
Aunque no sabía qué había pasado, su intuición le decía que esto debería ser algo bueno. Así que no hay necesidad de preocuparse por nada y simplemente aceptar la situación actual. Este es probablemente el estado mental actual de Altria. Esta situación duró hasta que abandonaron la Torre del Fin y regresaron al mundo real, cuando se sintieron ligeramente aliviados. Hablar de Wang Ling es demasiado serio. Probablemente sea solo un asunto que requiere tu ayuda. Pero ese asunto no es tan urgente. Antes de eso, por favor, explícame la situación general. Por cierto, permíteme ofrecer un banquete para quienes han venido desde tan lejos. Al respirar el aire fresco del mundo exterior, la conciencia de Altria gradualmente se volvió clara. El encanto del rey de la perfección quedó al descubierto. Nadie pudo encontrar ni un solo defecto en sus palabras o acciones. Muy bien, parece que se ha adaptado con éxito a su rol actual. Shirataki pensó eso en su corazón, preparándose en silencio para irse de allí. No estaba interesado en estos caballeros, ni en la guerra del Santo Grial que estaba a punto de desarrollarse en esta isla, y mucho menos en encontrar el Santo Grial. ¿Qué pasa si no se puede encontrar el Santo Grial? Mientras él siga aquí, el milagro más grande del mundo seguirá existiendo en esta isla, y esta isla nunca volverá a caer en el apocalipsis ni en la desesperación. Sin embargo, espera un momento, justo cuando Shirataki estaba a punto de darse la vuelta e irse. Artoria, que había estado centrando su atención en los caballeros, de repente lo llamó. Bueno, lo que va a pasar a continuación probablemente no sea apropiado para que este niño participe. ¿Podrías cuidar a la niña, por favor? ¿Enseñarle los alrededores o algo? Mientras Altria hablaba, extendió la mano y apartó con suavidad a la chica de cabello morado cuyo rostro estaba lleno de preguntas como ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Shirataki inconscientemente extendió su mano y estabilizó a Masu mientras ella se tambaleaba. Pero sus ojos siempre estaban fijos en Altria. Su rostro, sus ojos esmeralda para ser exactos. Parecía estar tratando de ver algo a través de ello. Pero Altria actuó con bastante calma y no parecía que estuviera planeando nada en absoluto. Bien. Retrayendo lentamente la mirada, Shirataki palmeó el hombro de la niña y se separó de los caballeros cuyos ojos estaban llenos de una fuerte curiosidad. ¿Recuerda venir a cenar esta noche? Come, solo come. Los miembros del equipo de investigación han llegado y todavía están comiendo. Shirataki guió a Masu en un paseo por esta próspera ciudad calcárea. Es una actividad de ocio un poco silenciosa pero nada aburrida. Aunque Shirataki es de hecho un poco introvertido y no le gusta hablar con la gente, incluso cuando tiene que hablar intentará hacer todo lo posible para expresar sus intenciones en el lenguaje más simple. 0 solicitar flores. Pero esta chica de cabello morado, aparentemente tranquila, es en realidad una optimista y una persona de acción. Después del pánico inicial, se dio cuenta de que no corría ningún peligro y casi instantáneamente abandonó esas dudas. Lo que sucedió a continuación fue lo que apareció frente a Shirataki. Ella es una chica natural que parece tímida en la superficie, pero en realidad está llena de una fuerte curiosidad sobre todo lo que hay aquí. ¿Son bardos esas personas? ¿Qué cantan? ¿Qué son esas inscripciones doradas pintadas en las paredes? ¿Qué hacen? Vaya, un mercado de comercio de magos, ¿de verdad existe un lugar así? ¿Qué clase de animal es esta pequeña bestia blanca? No la he visto en ningún libro de texto, pero es tan adorable. Tenga en cuenta que las palabras anteriores son todas lo que la niña está pensando. En la superficie, mostró una actitud un poco fría y su expresión apenas cambió durante todo el proceso. Solo después de ver a Fufu apareció una expresión ligeramente sorprendida en su rostro. Luego sonrió, extendió su mano e intentó tocar a esta linda pequeña bestia blanca. En la cultura Ag, hay un término especial para describirlo. Pseudo 3 no. Pero Shirataki prefiere llamar a su comportamiento como reservado y reservado. Aunque a simple vista parece serio, en realidad es solo un niño que nunca ha experimentado nada y ni siquiera ha estado expuesto al mundo exterior. En este momento ni siquiera sabe cómo expresar sus emociones correctamente, ¿verdad? Con solo una mirada, Shirataki ya comprendió la situación actual de la chica. Un bebé probeta que fue creado específicamente para salvar a la humanidad, y la invocación del espíritu heroico se ha completado. Sin embargo, debido a su insatisfacción con este comportamiento inhumano, el caballero puro que poseía a la niña se negó a brindar ayuda a la organización de salvación llamada Caldea. Simplemente se quedó en el cuerpo de la niña para asegurarse de que ella, como anfitriona, no muriera debido a su partida.
Es por esto que ella, que es una persona común y corriente, fue convocada a esta era. Tal como dijo el gorila, en el futuro ella realmente se convertirá en un verdadero caballero de la mesa redonda. Capítulo 56. No disfrutaremos de esta gloria solos. El área de Chalt City es muy grande. Esta ciudad, construida conjuntamente por hadas y humanos, fue diseñada desde el principio para ser una ciudad de nivel fortaleza que pudiera albergar a 100.000 personas. Aunque la tasa de ocupación actual de esta ciudad es inferior al 30% del plan original, y es un verdadero pueblo fantasma para los estándares de generaciones posteriores, pero es innegable que esta ciudad, cuyos edificios principales son todos de mármol blanco, es de hecho el lugar más próspero y más acogedor de la isla. Flower City Camelot. Así es como la gente del futuro evaluaría esta ciudad, ¿verdad? Tan cansado, después de caminar durante unos 20 minutos, la cara de Masu se puso ligeramente roja y su respiración comenzó a volverse desordenada. Naturalmente, esto se debe a que su condición física es relativamente pobre. Nacida con el gran propósito de salvar al mundo, creció en una habitación estéril desde que era pequeña. Su cuerpo era en realidad muy frágil, ni siquiera la mitad del nivel de sus compañeros. Pero al mismo tiempo, aunque su fuerza física había llegado a su límite, todavía se negaba a detenerse. Ella caminó hacia adelante con paso firme, como si estuviera tratando de utilizar el último trocito de fuerza de su cuerpo para permanecer en ese camino. Las escenas bulliciosas y prósperas aparecieron ante ella una tras otra, y ella, que nunca había visto escenas así antes, estaba tan atónita que ni siquiera quería parpadear. Hacer una pausa. Shirataki vio su agotamiento y también vio el deseo escondido en sus ojos. Ella ya no quería simplemente mirar como lo estaba haciendo ahora. Ella quería entrar en contacto con esta bulliciosa ciudad y experimentar verdaderamente la vida en ella. Hay una tienda que vende vino de frutas enfrente, y el de ellos sabe bastante bien. Y si eres tú, puedes conseguir una bebida gratis de ellos. Oye, ¿es realmente posible? Seguro. Porque este es el decreto real que Artoria anunció después de que se construyó la ciudad. También es una regla que los habitantes de esta ciudad mantienen voluntariamente e incluso luchan activamente por extranjeros, no importa si eres de otros reinos británicos, o extranjeros como sajones y pictos, o incluso romanos de lugares más lejanos, siempre que vengas a esta ciudad como extranjero, serás recibido cálidamente por los residentes. Mira, este es nuestro sagrado Camelot, esta es nuestra magnífica ciudad de tiza. No disfrutaremos de esta gloria solos. Debemos dejar que el mundo sepa en qué gran época vivimos. Media hora después. Shirataki y Masu salieron de la bulliciosa calle comercial con gran dificultad. En sus manos llevaban un pequeño cubo lleno de vino elaborado con bayas, pero era más que un simple vino. En la canasta donada por un residente de buen corazón, había 3 hogazas de pan, un par de muslos de pollo asados, un puñado de piñones y otras pequeñas cosas. La gente de esta ciudad es tan amigable con los forasteros. En el banco de piedra del parque, Masu, que parecía haberse familiarizado con la ciudad, ya no estaba tan reservada como al principio. Estaba tumbada en la mesa de piedra en una postura no muy femenina, bebiendo vino dulce mientras recuperaba fuerzas. El pequeño animal blanco llamado Fuzu corrió hacia la cesta con mayor naturalidad y peló piñones con movimientos muy hábiles. Es como el cielo, la bebida refrescante calmó la ansiedad de la niña y le dio una comprensión más clara de la ciudad. Esta hermosa y falsa ciudad no debería existir en este mundo. Esta fue la evaluación específica dada por Masu después de una cuidadosa consideración. Para ser honesto, ella nunca había visto otros lugares de reunión humanos desde que era una niña que creció en Caldea, pero ella era simplemente simple, definitivamente no ingenua. Ella ha leído libros, navegado por internet y aprendido sobre el mundo exterior a través de varios canales, puede jurar que incluso en el siglo XXI, cuando la civilización humana está altamente desarrollada, los residentes de ninguna otra ciudad pueden ser como los residentes de esta ciudad. Armoniosos y estables, cálidos y hospitalarios, orgullosos de la ciudad, pero no moralistas ni menosprecian a los forasteros. Aunque el tiempo de contacto fue breve, Masu ya se había enamorado de esta ciudad desde el fondo de su corazón. Me enamoré de este tipo de ambiente de vida que es tranquilo y pacífico, pero lleno de emociones positivas. Nadie odiaría a este tipo de ciudad. Pero por alguna razón, mientras admiraba la belleza de esta ciudad, de repente, una voz así volvió a sonar en la mente de Masu, trayéndole nuevas dudas. ¿Puede una ciudad como esta, realmente existir en el mundo real? Palacio Real, sala de la mesa redonda.
Es la primera vez desde que se construyó el nuevo centro de conferencias que este se vuelve tan animado. Kai, Bedivere, Lamaloch, Tristán, Percival, Bobues. Gawain, Gareth, Gaeris, Agravain, Mordred, Lancelot. 6 caballeros de la mesa redonda en el mundo actual y 6 caballeros de la mesa redonda del trono de los héroes. Además de Altria como el rey y Merlin el mago como su asistente. A excepción del caballero del desastre, que no pudo asistir temporalmente por alguna razón, todos los caballeros de la mesa redonda del rey estuvieron presentes. Pero para ser honestos, este tipo de reunión no es de ninguna manera una trama popular de viejos amigos que se encuentran después de una larga separación. No hay una atmósfera de armonía y amistad 1-4 entre estos caballeros de la mesa redonda, por el contrario, debido a los conflictos en su vida, se puede decir que los caballeros de la mesa redonda que aparecen como sirvientes están al borde de una pelea, y en un momento incluso llegaron al punto de sacar sus espadas. Por ejemplo, Gawain y Lancelot. Si no fuera por la oportuna intervención de Altria, la espada sagrada que contenía el poder del sol habría comenzado a arder. En resumen, señores, esta es, a grandes rasgos, la situación. Sé que parece haber algunos conflictos entre ustedes, pero por favor no inicien una guerra en esta ciudad. No hay lugar para disturbios en la Tierra Santa, ni para violencia en el mundo secular. Quienes portan espadas deberían usar espadas para hacer espadas, y nuestra gran causa no tolerará la neblina. Altria dijo con voz muy seria. Esto es una advertencia. Capítulo 57. Agüen. ¿Qué mezquina es? ¿Cómo podrían no saberlo? Palacio Real, sala de la mesa redonda. Después de poner fin a la pequeña disputa de los caballeros, el rey y sus caballeros se sentaron y comenzaron una nueva ronda de discusiones. Guerra del Santo Grial. Bueno, realmente no hay nada de qué hablar. Los 7 espíritus heroicos luchan entre sí, y cuando solo queden 2, aparecerá el Santo Grial. El ganador final ganará la Guerra del Santo Grial. Esa es, en líneas generales, la regla. Pero a nadie le importa esta regla ya. Ganemos o perdamos la Guerra del Santo Grial, no importa. Este fue el pensamiento común de todos los caballeros de la mesa redonda presentes. Estaría bien si solo hubiera otras personas aquí, pero otros caballeros de la mesa redonda también podrían querer luchar por ello. Pero ahora que incluso el caballero que estaba en el asiento del desastre pero aún irradiaba luz pura ha sido convocado a esta era, el ganador final de esta guerra del Santo Grial es casi seguro. Nadie competiría con ella por esa cosa, y nadie podría arrebatársela 20, este era un resultado que todos los caballeros de la mesa redonda conocían muy bien. Pero al mismo tiempo, estos caballeros de la mesa redonda también lo sabían. En comparación con el supuesto resultado, lo realmente importante es el proceso de esta guerra. Sentado entre los caballeros, hay muchos rencores por resolver. ¿Un duelo justo entre caballeros para decidir el resultado? Lo entiendo, rey. Usaré esta espada para cortar la cabeza del vergonzoso traidor y nunca manchar tu honor. Gawain respondió a las enseñanzas del rey con un tono humilde, pero sus ojos estaban fijos en Lancelot, sin alejarse ni un centímetro. Lo que hizo enfadar aún más a Gawain fue que Lancelot nunca lo miró de principio a fin. El antiguo caballero jefe de la mesa redonda ha estado en trance desde que regresó a su gloriosa pero ambigua patria de esta manera. ¿En qué está pensando? Él no lo dijo, pero los caballeros que sabían de la vergonzosa traición lo sabían bien. Ginebra, este nombre es la respuesta. Cálmate, hermano. Gareth y Gaeris, hermano y hermana, quedaron atrapados entre Gawain y Lancelot, tratando de detener la disputa provocada por ellos. Mordred, que estaba sentado más lejos, gritaba lucha, lucha y Ginebra te está observando y otras palabras que añadían leña al fuego, esperando que el mundo no fuera un caos. Una escena tan caótica causó sorpresa entre los actuales miembros de la mesa redonda. ¿Eran estos realmente sus colegas? Viendo la tensa atmósfera, ¿no es correcto decir que son enemigos? Y fue en ese momento cuando fueron casi malinterpretados por otros como estos caballeros de la mesa redonda son solo un grupo de hombres sin cerebro y temerarios. Rey, permítame hacerle una petición. Un caballero pálido e inexpresivo. Ignorando a sus ruidosos compañeros, se levantó desde una posición distante. En la historia original, yo era su secretaria y también estaba a cargo de los asuntos de la prisión. Durante este corto tiempo en la Tierra, espero que me permitas asumir nuevamente este cargo y continuar ayudándote a resolver tus problemas. Además, espero que puedas decirme dónde está la Barón Morgan. Tengo algo que quiero preguntarle. Barón Morgan.
El caballero de la mesa redonda, de rostro severo, propuso una palabra que era casi un tabú, lo que calmó instantáneamente a los ruidosos caballeros de la mesa redonda. Altria miró al caballero que estaba sentado en la esquina con una mirada sorprendida, como si estuviera excluido por las otras mesas redondas. Reflexionó y luego sonrió con repentina iluminación. Veo. Ella pensó. Resulta que este hombre que fue rechazado por todos los caballeros de la mesa redonda era el vínculo que verdaderamente unía y vinculaba a los caballeros de la mesa redonda. A Harry Wenking, ¿verdad? Claro que no hay problema. Además, el Morgan que usted mencionó no es un varón en este país, sino una alteza distinguida. Ten cuidado, no la llames mal. Es muy mezquina. Si la ofendes, ni siquiera yo abogaré por ti. Ciudad Cretácica, el Templo de la Luz. Después de pasear por la ciudad y experimentar las costumbres y la cultura local, Shirataki llevó a Masu de regreso al templo construido específicamente para él y encontró a Morgan, quien estaba preparando la poción solo. Vina ya la había dejado. Después de una apasionada conferencia, Morgan probablemente finalmente se dio cuenta de que el talento de Vina no era suficiente para convertirse en un verdadero mago. Simplemente le ordenó a Vina tomar una azada y ir al jardín trasero a cultivar el campo medicinal. Ya que tu cerebro no funciona bien, simplemente haz algo de trabajo físico. Este templo es el límite entre el mundo real y el otro mundo, y se puede decir que es el lugar más misterioso. Basándose en el principio de no desperdiciar nada, Morgan planeó dejar que Vina cultivara el jardín y lo convirtiera en una plantación de diversas hierbas. ¿Por qué me traéis otro trabajador gratuito? Disculpe, pero no parece muy capaz. Si es otra niña curiosa por la magia, le sugiero que busque al mago. Al menos es bastante guapa, y el mago podría detenerse unos segundos y enseñarle algunos trucos que la harán reír. Quizás porque acababa de experimentar un fracaso en la educación, Morgan, que tenía una personalidad más bien sombría, se volvió aún más agudo y cruel en sus palabras y hechos. Pero si era una niña normal, no, incluso esas niñas alegres y soleadas. Después de ver a Morgan así y escuchar comentarios tan irresponsables, definitivamente encogería la cabeza inconscientemente por miedo, ¿verdad? Pero Mateo no lo haría. Esta pequeña niña que parecía un poco tímida podía enfrentar el veneno arrojado por Morgan de frente. No solo no tenía miedo, sino que también miraba a esta hermosa, pero algo desordenada mujer con una mirada curiosa. Ella no es ajena a este tipo de imágenes. Las investigadoras de Caldea llegarían a ser como ella si se encontraran con algunos cambios experimentales inesperados o trabajaran horas extras durante un mes. No, debería decirse que es incluso peor que su estado actual. Capítulo 58. Destellos de humanidad. El Salón de la Luz, en el salón lateral. Shirataki observó con interés la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Morgan, que había sufrido un doble fracaso en la experimentación y la educación, estaba lleno de resentimiento. Era como una serpiente venenosa loca, escupiendo veneno en todas direcciones sin distinguir entre amigos y enemigos. Incluso el inocente animalito blanco que pasaba por allí se vio arrastrado a sus crueles palabras, con una expresión de agraviado pero enojado pero sin atreverse a hablar en su rostro. Pero Masu, quien fue rociado por Morgan, logró permanecer ileso en esta tormenta de veneno y parecía estar tranquilo. ¿Será porque es generosa? ¿O es porque es tolerante? No, ninguno. Lo cierto es que este niño, que desde pequeño ha estado en una habitación esterilizada y casi nunca ha entrado en contacto con extraños, ni siquiera sabe lo que es la malicia. Al igual que un niño que nunca ha sido azotado desde la infancia, no reaccionará ante una bofetada en la cara. Nunca la habían regañado antes, por lo que no pensó que Morgan la estuviera atacando. Solo sintió que el estado mental de esta hermana mayor parecía un poco anormal y podía decir una larga serie de palabras sin sentido. Tal vez estaba realmente enferma y necesitaba un médico. Mientras Masu pensaba en esto, de repente recordó lo que el doctor llamado Romania Chiman a menudo le hacía, y subconscientemente imitó el comportamiento del doctor en este templo. Este es el lugar de la chica mágica Merry. Si tienes algún problema, puedes decírselo a Merry. Una voz suave, una dulce sonrisa y la linda acción de poner sus puños en su cabeza simulando ser orejas de gato. Pero cuando todas estas cosas sucedieron al mismo tiempo en este templo, por no hablar de Morgan, que estaba cara a cara con Masu y Shirataki, que habían estado observando la diversión. Incluso la pequeña bestia blanca, que se sentía agraviada, estaba un poco atónita. ¿Qué? Fuera todos, fuera. No dejes que te vuelva a ver hoy. 10 minutos después.
Shirataki y Masu fueron expulsados por una princesa dragón roja enojada y llegaron al jardín detrás del templo. ¿La hice enojar? Masu frunció el ceño y preguntó de manera angustiada. En sus manos sostenía una taza llena de una poción humeante. La poción era muy amarga, e incluso Masu, que había crecido tomando medicina, la encontró extremadamente amarga, casi imposible de tragar. Pero ella realmente tenía que beber esta poción. Como el segundo gran mago nacido en esta isla, el nivel de preparación de pociones de Morgan está absolutamente garantizado. No olvides que, en cierto mundo paralelo, incluso puede preparar una poción mágica llamada poción de cambio de sexo. Tratar los defectos congénitos de la niña y mejorar su condición física básica sería muy fácil. ¿Y por qué esta poción es tan amarga? Esto demuestra aún más los logros de Morgan en la preparación de pociones. Dios sabe cuánto pensó en lograr el objetivo de hacer la poción extremadamente desagradable sin afectar sus propiedades medicinales. Por supuesto que hay un deseo de venganza. Pero creo que aún no está enojada. Si tienes que decirlo, debería estar un poco feliz. No mucha gente conoce a Morgan, pero Shirataki es uno de los pocos que realmente la entiende. Para esta mujer con una personalidad extraña y retorcida, la verdadera manifestación de su ira es que parece estar sana y salva en la superficie, pero en su corazón está planeando todo tipo de conspiraciones viciosas. Su venganza contra Masu está lejos de alcanzar el nivel de conspiración, pero en cambio puede describirse como un pequeño destello de su humanidad. Aunque este destello de humanidad se expresó en forma de una broma para un monstruo como ella, que ya había puesto un pie en el reino de la inhumanidad, este destello de humanidad fue algo extremadamente raro. Chalk City, en la carretera principal. 3 caballeros caminaban rápidamente por el camino que conducía al templo. La persona que camina al frente es Bedivere, como el primer caballero que siguió al rey para crear grandes logros, también es la única persona en este país que no es odiado por Morgan. Alternativamente, también se podría usar ignorar para describir la relación entre él y Morgan. Debería decir, como se esperaba de Lord Bedivere. Lo único que hacía mejor que nadie era mantener la calma y la compostura. Gareth, que siguió a Bedivere, elogió la sabiduría de Bedivere al tratar con la gente. Este es en realidad el consenso dentro de la mesa redonda, al igual que la impresión inherente de que el caballero más leal es Gawain, el caballero más elegante es Tristan y el caballero más molesto es Mordred. Efectivamente, incluso en esta isla británica aparentemente falsa, Bedivere ha cumplido muy bien con sus deberes como asistente y ha mantenido buenas relaciones con todos los caballeros y todos los funcionarios. Además, Gawain, no digo nada malo de ti, pero deberías aprender más de Lord Bedivere. Cuando veas a la reina madre más tarde, no digas nada todavía. Déjame animarla primero, y luego puedes hacerle preguntas que la enfaden tanto que golpee la mesa. Gareth se dio la vuelta y persuadió al adusto caballero que la seguía con un tono serio. Para ser honesta, no tenía idea de qué preguntas le haría a Gawain a Morgan. Pero ella, no, hay que decir que los caballeros de la mesa redonda, que vinieron a la realidad como espíritus heroicos, ya habían previsto las consecuencias de este asunto. A Gawain, este es un caballero que no expresaría fácilmente sus propias opiniones. En otras palabras, una vez que llega su turno de expresar su opinión, es cuando empieza a encontrar defectos en la gente. Entre los caballeros de la mesa redonda, él, de Zhao, es el caballero que busca la verdad. Él nunca le oculta cosas a nadie. Incluso cuando se enfrentaba a un rey noble, le aconsejaba con las palabras más directas. Su carácter es tan desagradable que ni siquiera los caballeros de la mesa redonda, que son famosos por su alta calidad, pueden simpatizar con él. Sin mencionar que su reina madre era una persona mezquina y conocida. Después de escuchar las acusaciones de Gawain, a nadie le parecería extraño incluso si quemara la ciudad. Esta es también la razón por la que Gareth debe seguirle. Como la única hija de Morgan, Mordred no cuenta, siente que aún debería tener cierto estatus en el corazón de su madre, incluso si la Morgan en este mundo no es la concubina bruja con la que está familiarizada, pero ¿cómo puede el vínculo entre madre e hija desaparecer por un asunto tan pequeño? No es gran cosa. En el peor de los casos, puedo comportarme como un niño malcriado con mi madre. Capítulo 59. No, ¿por qué no debería salir? Ciudad Cretácica, el Templo de la Luz. El caballero encargado de guiar el camino se detuvo frente a la solemne y magnífica puerta. Señor Gareth, señora Gawain, estamos aquí. Tras cruzar la puerta, gira a la derecha y camina por un pequeño sendero durante unos 150 escalones. Verás la habitación donde se encuentra Su Alteza Morgan. No entraré. El rey aún necesita mis servicios.
Ah, y recuerda asistir a la cena de esta noche. Creo que el rey debe haberte preparado un festín muy rico. ¿Debemos decir que es digno de ser llamado Lord Bedivere quien puede llevarse bien con todo el mundo? Él claramente no se atrevía a entrar, pero tenía que encontrar una razón legítima, y nadie más podía decir nada, porque después de todo, él era el secretario y el responsable de todas las comunicaciones en todo el reino. Está bien, déjamelo a mí. La pequeña muchacha mantuvo la cabeza en alto y entró en el magnífico templo. Ella es la hermana mayor y la hija favorita de su madre. Cuando su hermano no está cerca, naturalmente tiene que asumir las responsabilidades de la hermana mayor. Mientras protege a su hermano, también tiene que cuidar el rostro de su madre. 173, aunque esto suena difícil, ella confía en que puede lograr esta tarea. Sin embargo, la palabra más frustrante de este mundo es las cosas van en contra de nuestros deseos. Estúpido. Sal de aquí también. 5 minutos después, la niña, con la confusión y el desconcierto escritos en todo su rostro, fue expulsada del taller de magia de Morgan y caminó aturdida hacia el jardín detrás del templo. No es justo, ella miró fijamente la habitación con la puerta cerrada, y sus ojos azules mostraban una especie de incredulidad, como si su visión del mundo se hubiera destrozado. Definitivamente no se sorprendió cuando Morgan la echó. Ella también sabía lo extraña que era la personalidad de esa concubina malvada. Incluso su hija tenía que tener mucho cuidado delante de ella, por miedo a decir alguna palabra equivocada, y a veces incluso tenía que usar las sílabas. Aún así, era habitual que Morgan la echara de la habitación. ¿Pero por qué no salió conmigo? Gareth, sentado en el jardín, miraba el taller de magia con la puerta cerrada. Hay muchas barreras instaladas alrededor del taller de magia y el efecto de aislamiento acústico es definitivamente bueno. Pero le pareció oír estallidos de risas que venían desde dentro. Era una escena que nunca había imaginado. No. ¿Por qué hace eso? Está bien. Ahora, hay 4 idiotas que fueron expulsados por Morgan en este jardín. 4 personas. Era una multitud animada. Comparado con la ambigüedad entre 2 personas, la sutileza entre 3 personas. Cuando se juntan 4 personas, probablemente se eliminen todas las demás posibilidades y se genere automáticamente la opción de pandilla. No creo ser tan estúpido. Definitivamente hay algo mal con su enseñanza, absolutamente. Después de finalmente cultivar el campo medicinal, Vina estiró su cintura y se sentó en el último asiento junto a la mesa de piedra. Bien, se ha formado un equipo estándar. Idea King se genera automáticamente. De todas formas, simplemente estoy sentado sin hacer nada. ¿Por qué no vemos lo que están haciendo? Shirataki hizo una sugerencia. Era inmoral e incluso un tanto contrario a la ética caballeresca. Pero las personas sentadas alrededor de la mesa de piedra ya no se preocupaban por estos detalles. ¿Es realmente posible? ¿No nos descubrirán? Los ojos de Gareth se iluminaron instantáneamente. Quería ver de qué era capaz ese tipo sin vida y por qué no lo echaban. El rostro de Masu también mostraba una mirada expectante. Para ser honesta, no creía que el hombre que acababa de entrar fuera más lindo que Magical Gilmerry. No te preocupes. Para mí esta isla no tiene secretos. Cabe, Shirataki simplemente saludó. El cielo originalmente despejado de repente se oscureció. Una cortina de luz apareció en el aire, y lo que se mostró en la cortina de luz fue la escena dentro del taller de magia. Sin embargo, no era la risa y alegría ni la alegría que Gareth había imaginado. Por el contrario, la habitación estaba muy tranquila. No se oía a nadie hablar en absoluto. Todo lo que se podía oír era el sonido de las llamas ardiendo, el sonido de la varilla de mitril chocando con la botella de vidrio, el sonido gorgoteante de la poción hirviendo, y el sonido de pasos que eran rápidos pero definitivamente no apresurados. Gareth miró a Gwen con incredulidad. Era claramente la primera vez que conocía a Morgan de este mundo, pero cooperaron entre sí tan hábilmente como si hubieran vivido juntos durante décadas. Estaban apretados en una estrecha sala de pociones, pero sus movimientos no se afectaban entre sí en absoluto. Eran como si estuvieran bailando en la habitación. En ese momento, Gareth finalmente entendió por qué Morgan lo echó. Bueno, la próxima vez que esto suceda, ella debería ser más consciente y salir de allí por sí sola. Y, bueno, realmente no tengo ningún talento para la magia. Será mejor que practique la esgrima honestamente. Observando esos movimientos que parecen muy comunes, pero que nunca puedo aprender por mucho que lo intente, en manos de otros se vuelven tan graciosos y elegantes como bailar.
Aunque su carácter se había vuelto muy fuerte, Vina tuvo que agachar la cabeza y admitir que no tenía el talento para convertirse en maga. O mejor dicho, la mayoría de las personas en este mundo no tienen el talento para convertirse en magos. Si los elementos constitutivos de otras profesiones son 99% trabajo duro más 1% talento, entonces el requisito de ingreso para un mago es 100% talento. Sin este talento, no encontrarás el camino incluso si quieres trabajar duro. Y una hora después, cuando finalmente se preparó una botella de poción verde esmeralda con una fresca fragancia de hierbas, Morgan la guardó cuidadosamente en una botella hecha de oro. Llamar, ella respiró hondo y abrió la ventana. Fuera de la ventana, había 4 caras mirando hacia aquí, con la palabra estúpido escrita por todas partes. Detrás de él, Owen, con rostro inexpresivo, estaba recogiendo las herramientas para preparar pociones. De repente creo que eres mi hijo. De lo contrario, sería difícil explicar por qué tus hábitos y los míos son tan similares. Incluso la forma en que mezclamos la poción es la misma. Morgan lo dijo. Había una tristeza profunda y no resuelta en su rostro. Según lo que había dicho antes la torpe hija que ni siquiera podía controlar el calor, ella tenía 5 hijos como ellos. Ya había visto 2. ¿Y qué pasa con los otros 3? ¿Qué pasa con ellos? Pero definitivamente no debería ser tan tonta como esa hija, ¿verdad? Capítulo 60. Luchando por la verdad. Morgan estaba preocupado demasiado. Como una noble princesa dragón roja, estaba preocupada por la inteligencia de su descendencia, pero lo que absolutamente no sabía era que esto incluía a la Hegiwen frente a ella, con quien estaba más satisfecha. Ninguno de sus 5 hijos quería tener nada que ver con ella. La hechicera de Britania, la bruja de la venganza, la culpable que causó la destrucción del reino de Camelot, tantos títulos terribles le fueron impuestos, provocando que los niños que habían sido criados por ella personalmente se mantuvieran alejados de ella. Pero Owen llegó de todos modos. Bajo una tremenda presión, acudía la madre en este mundo paralelo, solo para confirmar personalmente esta cosa. ¿Hasta qué punto está su madre de ser verdaderamente inhumana? Unos minutos más tarde. Después de hacer la poción, Morgan abandonó el estrecho taller de magia y llegó al jardín detrás del templo. Caminaba muy despacio y ya no parecía tan agresiva como antes. Pero en ese momento, tenía un aura mágica, tan magnífica como una valquiria y tan pura como un hada. Esta es la prueba de que está a punto de entrar al reino de Dios. Después de más de 30 años de acumulación, la voluntad de la isla aprisionada en su débil cuerpo se encuentra desde hace tiempo en un estado de inquietud. Aunque había intentado lo mejor que podía para reprimirlo, ese día no estaba lejos. Aquí solo pudo decir que afortunadamente la voluntad de la isla en su cuerpo no era la misma que la de Vortigern, que representaba la voluntad de la isla de desesperación y destrucción. Esto le dio un cierto margen de tiempo. Oye, unos idiotas están en una reunión. Ella llegó a la mesa de piedra y ocupó el asiento que originalmente pertenecía a Gareth de una manera irrazonable pero lógica. Gareth no dijo nada, pero corrió hacia un lado y se apretujó con Mash. Owen se quedó detrás de ella y la observó mientras bebía la botella de poción verde hierba recién hecha. Esta es una escena muy común. Durante su vida, o para ser más precisos, cuando aún no se había convertido en caballero de la mesa redonda y todavía se preocupaba por la identidad de su hijo y aceptaba varios entrenamientos de Morgan. Esta escena siempre aparecía ante él, casi todos los días. Pero lo que era diferente a lo que recordaba era que, la reina madre en este mundo paralelo no siempre vivió en ese sótano húmedo y oscuro, y no tenía todo tipo de terribles instrumentos de tortura a su alrededor. En cambio, había un taller de magia que era un poco estrecho, pero lo suficientemente grande para el propósito. Y después de preparar la poción, una brisa refrescante soplaba desde la ventana y brillaba una cálida luz del sol. Por supuesto, también existen esos saludos que pueden sonar sarcásticos para los forasteros, pero que en realidad son una mala manera de expresar buena voluntad. Dime, ¿qué clase de idea estúpida tuvo mi ingenua hermana? Incluso atrajo algo así como un espíritu heroico. Esta frase en realidad significa estoy listo para limpiar su desastre. El siguiente período de tiempo, al mediodía, es el momento de la verdadera risa y alegría y de la felicidad familiar. Gareth se convirtió en quien tomó la iniciativa de hablar con Morgan y fue el encargado de responder diversas preguntas planteadas por Morgan. Tengo que admitir que ella es la única hija de Morgan. Las palabras y acciones de esta pequeña princesa caballero en realidad eran del agrado de Morgan. Al menos eso era lo que ella pensaba que debía ser una niña.
Entusiasta, alegre y elegante. Mucho mejor que la berenjena morada que está a su lado y que ni siquiera puede tirarse un pedo después de 3 frases. Y Owen, que estaba detrás de Morgan, permaneció en silencio. Bajó la cabeza, escuchando atentamente la conversación entre madre e hija, y dedujo de ella información e inteligencia muy importante. Luego, de repente, levantó la cabeza y miró a Shirataki, que estaba sentado junto a Morgan, con una mirada muy complicada. Shirataki también lo estaba mirando. Este caballero taciturno todavía mantiene una apariencia tranquila. Pero la enorme ola de enredo que se agitó en su corazón ya se reflejaba en los ojos de Shirataki, que podían ver a través de los corazones de las personas. Desde que soportó la maldición y la desesperación de esta isla, se ha vuelto particularmente sensible a las emociones, especialmente a las negativas. Podía sentir que el hombre frente a él parecía estar sufriendo un gran dolor. 0 solicitar flores. No es dolor físico. Pero es el dolor de destruir el ideal con las propias manos después de que el ideal se realiza. Al mismo tiempo, también es el dolor de poder fingir que no sabes nada y servir al rey ideal perfecto con todo el corazón, pero debido al propio carácter, uno tiene que abrir esos ojos que pueden ver a través de toda la vanidad del mundo y exponer completamente la verdad más cruel. Lucha por la verdad. Esta no es solo una restricción grabada en las 12 restricciones de la lanza sagrada, sino también un juramento que el caballero llamado Owen debe cumplir a lo largo de su vida. En ese momento, ya no pudo soportarlo más y estaba a punto de comenzar a hacer preguntas. Pero fue en ese momento. Hola, ¿están todos sentados aquí? ¿Están tomando el té de la tarde? La risa clara, como el sonido de campanillas de plata arrastradas por la brisa, resonó en la entrada del jardín. Una hermosa princesa estaba parada allí, mirando a las personas sentadas alrededor de la mesa de piedra con una expresión curiosa. Vio a Gareth, luego corrió y se abalanzó sobre la pequeña princesa caballero. Su majestad, Gareth se sorprendió tanto que inconscientemente gritó el título honorífico, pero luego se dio cuenta de inmediato de que Ginebra en este mundo no parecía estar casada con el rey. Ella solo podía guardar silencio. Afortunadamente, a la propia Ginebra no le importó este asunto. Su Alteza Morgan, ¿es esta su hija? Es tan linda. Ginebra, que acababa de regresar del palacio y se había enterado de lo sucedido por Altria, corrió hacia el templo casi a la velocidad más rápida. Su propósito es obvio. Conoce a estos caballeros de la mesa redonda de un universo alternativo. Por cierto, dale una buena broma a su mejor amiga. Vaya. ¿Quién lo hubiera pensado? Esta mujer tan hermosa a los ojos de la gente de Camelot resultó ser una mujer tan fértil que podía dar a luz a 5 hijos de una sola vez. Eso es mejor que una princesa tramposa mentalmente como tú. Callarse la boca. Pero. Capítulo 61. Si no puedes vivir verdaderamente, entonces muere gloriosamente. La llegada de Ginebra hizo que el jardín, que hasta entonces había estado muy tranquilo, de repente se volviera alegre. Parece tener un tipo de encanto diferente y en la superficie parece una princesa tranquila y elegante. Pero donde quiera que esté, la gente siempre puede sentir una sensación de tranquilidad y alegría. De hecho, esta es también una razón importante por la que puede convertirse en una princesa. La incorporación de Ginebra ha traído nueva vitalidad a este reino compuesto enteramente por caballeros. En el Kingdom of Camelot original, Artoria, como rey, era esencialmente una máquina de gobierno sin género. Ella gobernó el país con absoluta racionalidad y calculó con precisión todas las ganancias y pérdidas. Esta forma de gobernar ciertamente puede hacer que el reino prospere en un corto periodo de tiempo, pero a largo plazo el inevitable 173 hará que la gente del reino se queje. A nadie le gustará ser gobernado por una máquina sin emociones. Entonces se casó con Ginebra, una princesa que podría traer humanidad al país. Pero esto también se convirtió en la mecha para la destrucción del reino. Odioso. Mirando a Ginebra que ya estaba sentada con Morgan y uniéndose a esta conversación libre. Owen, que estaba de pie detrás de ellos, ya no pudo reprimir el dolor en su cuerpo y inconscientemente se cubrió el corazón con la mano. Recordó un terrible incidente. En Camelot, casi todos los caballeros de la mesa redonda sabían del romance entre Ginebra y Lancelot. Pero por una razón u otra, todo el mundo pretende que no sucede. Ni siquiera el rey, Altria, dijo nada. Pero solo él, el caballero de la mesa redonda, que había buscado la verdad toda su vida, expuso este escándalo real de que si no se pesa, pesa menos de 2 taels, pero después de pesarlo, pesa más de 1000 libras. Él descubrió la verdad.
Pero el precio fue la desintegración de la mesa redonda y la destrucción del reino de Camelot. ¿Realmente vale la pena? No pudo evitar preguntarse esto, pero no pudo encontrar una respuesta que lo hiciera sentir tranquilo. Y ahora, este problema aún no ha terminado. Se enfrentó a un problema nuevo y más serio. Shirataki miró al hombre sentado en la mesa de piedra, sosteniendo al pequeño animal blanco llamado Fuzu, y escuchando en silencio la conversación de otras personas. Como el asistente más importante del rey caballero, podía estar seguro de que no existía absolutamente ningún hombre en el reino de Camelot con el que estuviera familiarizado. En otras palabras, este hombre fue el culpable que causó la distorsión de la historia y por ello convocó a los caballeros de la mesa redonda a esta tierra. Es una anomalía. Al igual que un reparador experimentado, él, que buscaba la verdad, vio el problema de un vistazo. Sin embargo, mirando ese hermoso país ideal, mirando a su madre que tenía una mirada impaciente en su rostro pero nunca se iba, ¿podría realmente pronunciar la palabra equivocado? Lo que él espera realmente es la Gran Bretaña destrozada, el Camelot en ruinas y el rey arrodillado sobre el mar de cadáveres y sangre, llorando amargamente. Debido al dolor excesivo, Agüen cerró los ojos. Tomó varias respiraciones profundas en sucesión hasta que su cuerpo finalmente se sintió mejor y su mente confusa finalmente se aclaró un poco, luego abrió los ojos nuevamente. Pero la escena que tenemos ante nosotros ya no es el jardín lleno de sol y risas. Es un espacio blanco puro. Shirataki, el hombre que él juzgaba como incorrecto, estaba parado en este espacio, mirándolo con ojos llenos de admiración. Este es mi reino espiritual. Pero no me malinterpretes, no fui yo quien te arrastró. Es que tu propia alma resonó con mi reino y entró por sí sola. Es increíble. No investigó nada, pero encontró la respuesta correcta de inmediato. Shirataki elogió la visión de Agüen. Este hombre que había estado persiguiendo la verdad toda su vida, después de convertirse en un espíritu heroico, su deseo se sublimó en una especie de habilidad. Ante sus ojos todo mal no puede escapar. Pero ahora no hay mal alguno ante sus ojos. Zero Agüen miró al hombre que tenía delante con una expresión casi apagada. No, debería decirse que era el dragón blanco. Pudo ver la maldición y la desesperación unidas al cuerpo del dragón blanco. Esas eran las cosas más malvadas y aterradoras del mundo. Pero nunca pudieron corroer el cuerpo del dragón blanco, en esa maldición y desesperación. El cuerpo de Shirataki sigue siendo sagrado, brillando con una luz que simboliza la pureza. ¿Por qué? ¿Sorprendido? Me subestimas demasiado. Yo, Shirataki, sigo siendo invencible incluso si sostengo Camelot en una mano y cargo la ira y la maldición de esta isla en mi cuerpo. Lo dijo en un tono casi de broma. Bueno, en realidad Shirataki solo estaba bromeando. Él no es invencible, al menos no puede vencer a la anciana morada por ahora. Pero Agüen asintió con convicción. Él creyó lo que dijo Shirataki, pero al mismo tiempo, la expresión de su rostro se volvió aún más dolorosa y conflictiva. Él tampoco se equivoca. Ese noble ideal, no puede estar equivocado. Él ya sabía lo que estaba pasando. El rey, que en su opinión nunca había sido reconocido por los demás y se podría decir que había muerto solo, finalmente encontró una compañera que realmente compartía los mismos ideales que ella en este mundo paralelo. Ambos unieron fuerzas y usaron su extraordinario poder para revertir el resultado destructivo. En esta isla británica, que se suponía estaba en el fin del mundo, se estableció un verdadero paraíso en la tierra. ¡Qué país tan maravilloso! Si fuera posible, Agüen realmente quería pedirle al caballero rey que conocía que viniera a ver este país. Si el rey pudiera ver este país, seguramente mostraría una sonrisa genuina, ¿verdad? Agüen así lo pensó. Al mismo tiempo, una cadena con una punta afilada como una lanza apareció silenciosamente detrás de él. Pero el objetivo de esta arma definitivamente no es el dios sonriente frente a él. Pero él se tragó su propia garganta. Estaba dispuesto a suicidarse. Capítulo 62. Por favor, dale más confianza. Agüen se preparó para suicidarse. Sin duda en ese momento sentía dolor, porque para un verdadero caballero aquella no era en absoluto una muerte gloriosa. Pero tuvo que suicidarse. Estaba atrapado entre el ideal perfecto y la trágica realidad. La voluntad del planeta le pedía que corrigiera esta historia equivocada, pero esta historia equivocada era el ideal más correcto en los corazones de él y de los caballeros de la mesa redonda. En este caso, todo lo que hizo estuvo mal. Por lo tanto, el suicidio, una forma de muerte que está destinada a no tener redención e ir al infierno, se convirtió en la mejor opción en su mente.
Si no puedes resolver el problema, entonces resuelve a la persona que lo creó. Este caballero de la mesa redonda, conocido por su sangre fría, definitivamente no es un idealista como Gawain y Bedivere. Tiene una visión del mundo y una metodología bastante pragmáticas. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio por la continuidad de ese reino ideal, incluido él mismo. Pero... rayos, inesperado. La ametralladora que controlaba y que estaba a punto de perforarle la garganta fue derribada por el hombre que obviamente era su enemigo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Gawain miró hacia arriba confundido, mirando al hombre frente a él con una expresión angustiada en su rostro. En realidad, después de evitar que Gawain se suicidara, Shirataki le acarició la frente, luciendo bastante indefenso. Aunque odio a ese mago, hay una cosa que dijo que es verdad. Ustedes, los caballeros de la mesa redonda, son los únicos en quienes son bastante hábiles cuando se trata de causarle problemas a Altria. Shirataki dio unos pasos hacia adelante y se puso frente a Gawain. Al mirar el rostro que parecía un poco aturdido, quiso reír, pero también se sintió un poco triste. ¿En serio? Para ustedes, caballeros de la mesa redonda, ¿qué clase de persona es el rey Altria? ¿Una niña con sueños inocentes? Esto es simplemente ridículo, por favor, denle un poco más de confianza y crean que podrá resolver este incidente. No lo olvides, ella es la rey elegida por Dios y destinada a salvar esta isla. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Gawain se abrieron de par en par. Al momento siguiente, la luz blanca se desvaneció rápidamente y el cálido sol y el nuevo verde vibrante aparecieron nuevamente en su vista. La risa y la alegría de las mujeres resonaron en sus oídos al mismo tiempo. Oye, ¿ese chico que está a tu lado también es tu hijo? Parece ser un poco diferente de los otros hermanos. Pero se parece bastante a ti. Bueno, si debo decirlo, los demás no parecen tus hijos. Ginebra volvió a plantear el tema en Agrauiven. Pero Gawain no tenía ni idea de ello. Simplemente miró al hombre sentado en la mesa de piedra y le sonrió con una mirada casi apagada. Antes de que pudiera darse cuenta, su espalda ya estaba mojada de sudor frío. Por favor, dale un poco más de confianza. Las palabras de Shirataki seguían resonando en su mente. Este fue un hecho que nunca entendió hasta su muerte, y si Shirataki no se lo hubiera señalado, tal vez nunca habría pensado en ello. Tener un par de ojos que puedan ver la verdad en realidad no es gran cosa. Lo verdaderamente sorprendente es que después de ver la verdad, todavía se puede encontrar una solución al problema. En lugar de ser como él, escoger la llamada verdad sin considerar las consecuencias y luego arruinar lo que podría haber sido un final feliz hasta que ya no se pudo salvar. Las mujeres charlaron y hablaron durante un rato. Finalmente, su atención pareció volver a centrarse en Masu. Le hicieron una serie de preguntas, como ¿dónde vives? ¿Qué piensas de nosotros? ¿Hay algo que te guste? Etcétera. La pequeña berenjena, que nunca antes había hablado con tanta gente, tenía el cerebro sobrecargado. Bueno, se está haciendo tarde, deberíamos prepararnos para la fiesta. Al final, fue Ginebra quien puso fin a esta relajada tarde de té. ¿Pero realmente es tarde? Masu levantó la cabeza confundida y miró el sol que colgaba en el cielo. Aunque el sol ya se estaba poniendo visiblemente, la luz todavía era tan brillante como siempre. Obviamente eran solo las 4 en punto. ¿No es demasiado temprano? ¿O las cenas aquí siempre son tan temprano? Masu se sintió un poco avergonzada, temiendo romper las reglas porque no entendía la etiqueta allí. Pero al momento siguiente, su cuerpo flotó ligeramente. Oye. Mash se dio la vuelta en pánico. Fue Ginebra quien se acercó a ella y la recogió. ¿Temprano? Esto no es temprano en absoluto. Eres nuevo aquí, y nos llevará bastante tiempo preparar ropa que te quede bien. Por cierto, Su Alteza Morgan, ¿tiene hadas de las flores? ¿Podría prestármelas? No, vete. Morgan miró fijamente a Ginebra, pero luego se acercó a Mateu y le dio una suave palmadita en el hombro a la niña. Con la bendición del hada del lago, que el alma de este pequeño sea tan clara y pura como el agua del lago que brilla bajo la luna. Ciudad de Tiza, Palacio Real. Eran alrededor de las 6:30 de la tarde. A medida que el sol se pone gradualmente, la tierra también queda en silencio en el crepúsculo. Las paredes de mármol blanco de repente se iluminaron con fluorescencia blanca, iluminando la noche. Una ciudad que nunca caerá en la oscuridad. Los duendes a cargo de su construcción pusieron mucho esfuerzo en este concepto de diseño. Pero dada la situación actual, todo parece valer la pena. Aquí viene el 173.
Mientras un hermoso carruaje avanzaba lentamente desde la carretera en la distancia, los caballeros que ya estaban vestidos con uniformes se alinearon a ambos lados del palacio, listos para dar la bienvenida a la llegada de Su Alteza Real la Princesa. Este trabajo es muy familiar tanto para la mesa redonda de este mundo como para la mesa redonda que descendió del trono de los héroes, y definitivamente no habrá errores. Sin embargo, cuando la princesa, vestida con sus mejores ropas, bajó del carruaje y condujo a otra chica ligeramente tímida hacia abajo con una sonrisa, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, un cierto caballero jefe hizo un movimiento muy sorprendente. Primero abrió los ojos con una expresión de incredulidad. Luego, con movimientos bastante rápidos, acercó a Tristán y Kai, quienes originalmente estaban parados lejos, y les cubrió los ojos con su mano izquierda y derecha respectivamente. «Señor Lancelot». Altria miró hacia atrás confundida. Pero descubrió que Kai ya había empezado a pelearse con Lancelot. «Oye, ¿qué haces? ¿No dijiste que éramos buenos hermanos? Quedamos en ir juntos al bar después de cenar». «Tonterías. Solo hice esto porque somos hermanos». Lancelot dijo con saña. En cuanto a Tristán, este caballero de la mesa redonda que siempre parecía melancólico, ya había sacado el arpa sin saberlo, y parecía estar preparándose para tocar alguna música romántica. Capítulo 63. La guerra debe parecer guerra. Palacio Real, salón de banquetes. Cuando Morgan, que llegaba tarde, entró en la animada sala con una expresión vacía en su rostro, se declaró oficialmente que el banquete había comenzado. Es un banquete en el verdadero sentido. Independientemente de cómo las familias reales de otros países entretienen a sus distinguidos invitados, el estándar aquí en Altria es que los platos deben ser suntuosos. No importa si no lo son, pero la cantidad debe ser suficiente. Si ella dejara que los invitados regresaran con hambre, eso sería una bofetada en su cara. Vaya, padre, eres digno de mí. El caballero rebelde con un smoking rojo, que se parecía en un 80% a Altria, fue el primero en responder al llamado de su padre. Morgan miró con ojos asesinos al tipo que mordía un muslo de res. No quería admitir en absoluto que tenía alguna relación con ese tipo. Madre, te ofrezco un brindis. En el momento crítico, fue Gawain, el hijo mayor, quien actuó a tiempo para resolver el resentimiento que parecía estar a punto de solidificarse. Mientras bebía el vino en la copa, este perfecto caballero Sol también se llenó de emoción. Casi olvidó que su madre, a quien el mundo llamaba la concubina demonio, podía ser tan gentil. Eso fue probablemente cuando tenía 7 u 8 años. En ese momento, Artoria había comenzado su ejército hacía poco tiempo y todavía estaba acumulando fuerza en secreto. Su madre le entregó la espada sagrada que contenía el poder del sol y le dio una perfecta educación de caballero, con la esperanza de que él, que también tenía la sangre del dragón rojo fluyendo por su cuerpo, pudiera convertirse en el rey salvador de la profecía. Más tarde, el rey caballero se levantó. Gawain, de 15 años, se sintió atraído por el encanto del rey, se unió al ejército del rey y voluntariamente se convirtió en la mano derecha del rey. También renunció voluntariamente al sueño de restaurar el país de su madre. A partir de ese momento, poco a poco fue perdiendo contacto con su madre y solo escuchaba noticias de sus hermanos y hermanas ocasionalmente. No fue hasta que Agrauen se coló en Camelot como asesino que de repente se dio cuenta de una cosa. Su elegante e intelectual madre, sin saberlo, se había degenerado en una bruja de la venganza. En ese momento, habían pasado casi 20 años desde que se unió al rey caballero y se convirtió en un glorioso caballero de la mesa redonda. Genial. El caballero Sol que regresó del trono de los héroes miró a su madre en este mundo paralelo y agradeció desde el fondo de su corazón a la persona que ayudó a su madre a reconciliarse con el rey. Incluso si el precio de hacerlo es que los 5 caballeros de la mesa redonda, liderados por él, desaparezcan. Hablando de eso, este lugar es como un sueño creado especialmente para nosotros. Gawain volvió a girar la cabeza y miró a Ginebra, que estaba bebiendo con Lancelot, con una mirada ligeramente complicada. Estaba un poco indignado y quería regañar al traidor por ser tan desvergonzado. Pero de repente se dio cuenta de que Ginebra en este mundo no parecía casarse con el rey. Solo eran buenos amigos. Y bajo la mediación de Ginebra, los caballeros de la mesa redonda, que originalmente se habían separado, se reunieron. Parecía pegado nuevamente, recreando esa gloria incomparable. Jeje, ¿casarte con Lea? ¡Qué buena idea! Le pediré a mi padre que venga mañana a proponerme matrimonio. Hace tiempo que quiere casarme. Deja de decir tonterías.
Si estás borracho, busca una habitación y duerme. No, aún quiero escuchar sus historias. Cuéntame más sobre cómo Lea, en tu mundo, se disfrazó de hombre. ¿No lo descubrieron los demás sujetos? El banquete transcurrió sin problemas. Incluso aquellos caballeros que habían formado una enemistad sangrienta entre ellos gradualmente dejaron de lado su ira bajo la mediación de Artoria y Ginebra. La razón principal fue que Altria aceptó darles una oportunidad de terminar esta disputa abiertamente y honestamente. Eso es simplemente maravilloso. Gawain cogió la copa de vino, miró a Lancelot sentado a lo lejos y bebió el vino de la copa. Después de ver esta escena, Lancelot también actuó de manera muy solemne. Él respondió a este justo y honesto duelo de caballeros bebiendo todo el vino. En la última cena, el Mesías, que había previsto su propia muerte, comparó su sangre con el vino en una copa y pidió a los santos que bebieran el vino para mostrar que había expiado los pecados de todos. Y ahora, los dos caballeros de la mesa redonda están expresando su determinación de beber la sangre del enemigo de esta manera. Pero, eso no está bien, este no es un duelo de caballeros justo y honesto. Mirando la atmósfera que de repente se volvió tensa nuevamente, Altria, quien estaba sentado en el asiento principal, habló lentamente. Ella captó perfectamente el momento oportuno y tomó firmemente en sus manos la iniciativa del banquete. Aunque el número de participantes es un poco menor, pero si mal no recuerdo, el nombre de esta competición debería llamarse Guerra del Santo Grial, ¿verdad? Si esto es una guerra, tiene que parecer una guerra. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, no tiene nada de extraño, ¿verdad? Al ser una competición, debería ser una competición completa. El ganador final no solo debería ser bueno en artes marciales, sino también tener sabiduría, estrategia e incluso suerte. Ahora que lo pienso, hacía mucho que no me sentía tan emocionado, mirando a aquellos caballeros cuyas expresiones estaban confundidas o pensativas. Una sonrisa muy rara también apareció en el rostro de Altria. Ella no había peleado con nadie desde hacía mucho tiempo. Este cuerpo, que fue construido específicamente para la guerra, está casi oxidado. En realidad quería probarlo ahora mismo, pero después de todo, tendré que esperar hasta mañana. Lo pensaré detenidamente y mañana anunciaré las reglas de esta guerra. La fiesta acabó doble. Confundidos y anticipados, los caballeros regresaron a sus habitaciones uno tras otro, esperando que llegara el día siguiente. Pero Shirataki no se fue. Porque lo sabía después de ver a estos héroes de mundos paralelos y aprender sobre las historias que sucedieron en esos mundos paralelos. Altria Pendragon, el rey dragón rojo cuyo destino fue cambiado por él personalmente, debe tener algo que decirle. Ah, tengo algo que preguntarte. Pero antes de eso, ¿puedes dejarme ver cómo te ves ahora? Me refiero a la apariencia del dragón. Capítulo 64. Pecado. Dragón blanco de ojos azules fuera de la ciudad cretácica, en la pradera desierta. Shirataki y Altria estaban aquí. Mirando hacia atrás, la ciudad cretácica a la distancia es casi invisible. Cuando volví a mirar hacia arriba, vi que varias nubes oscuras habían cubierto de repente el cielo, bloqueando la luz de la luna y de las estrellas que acababan de brillar. De repente el mundo se volvió oscuro. No había duda de que este era el pequeño truco de Shirataki. Puso su esperanza en la noche, con la esperanza de usar la oscuridad para ocultar su apariencia actual. Pero ya no hay necesidad de ocultarlo. Debería haber pensado en eso antes. Mirando a Shirataki, que estaba allí parado pero se resistía a transformarse en un dragón, el rostro de Altria mostró una expresión de gran fastidio. Realmente debería haberlo pensado antes. Obviamente, a Shirataki no le gustaba convertirse en humano. Preferiría vivir solo en un valle antes que transformarse en humano y mezclarse con una aldea. Pero desde que derrotó al humilde rey Vortigern, ha mantenido su forma humana y nunca más ha vuelto a transformarse en dragón. Antes de esto, ella pensaba que era porque Shirataki había crecido. He crecido desde un niño hasta un adulto, por lo que estoy dispuesto a mostrarme en forma de ser humano. Pero ahora, cuando llamó a esos caballeros de la mesa redonda desde el trono de los héroes, y aprendió de ellos sobre esa triste historia que ellos consideraban como correcta, convertirse en rey siempre tiene un precio. Y si no siento dolor, significa que alguien debe haber pagado el precio por mí de antemano. Entonces, dime. ¿Qué precio pagaste para hacer realidad mi ideal? Shirataki permaneció en silencio después de escuchar la solicitud de Altria. Entonces, de repente surgió un torbellino negro, con su cuerpo como centro. El viento negro era feroz, traía maldiciones de ira y desesperación, como si quisiera soplarlas dentro del cuerpo del rey.
Pero frente al viento maligno que soplaba hacia ella, Altria no lo esquivó en absoluto. Ella ni siquiera parpadeó, pero intentó abrir bien los ojos solo para ver claramente la apariencia actual de Shirataki. Sigue siendo el dragón blanco. Pero comparado con el dragón blanco anterior que exudaba un aura dominante y poder sagrado, el dragón blanco frente a él ya no tenía ese hermoso brillo. Su cuerpo originalmente muy fuerte de repente se volvió muy delgado, y su piel se volvió tan pálida como un esqueleto, y la forma de su cuerpo se volvió aún más horrible y aterradora. El color negro tinta ha cubierto completamente el área de su cráneo, pero lo más llamativo son sus alas, que están casi completamente cubiertas de negro. Sin dragón blanco de ojos azules. El dragón blanco cayó en ira y maldijo. Aunque resistió la ruidosa malicia con su fuerte voluntad personal, ya no era tan sagrado como antes. Tú. Altria de repente se sintió muy desconsolada. Abrió mucho los ojos, como si estuviera buscando algo. Pero no podía relacionar al feroz y aterrador dragón de hueso pálido que tenía frente a ella con el pequeño cachorro de dragón que compartía comida y conversaba con ella antes. Y, Altria volvió a mirar sus manos y, por primera vez, una expresión de confusión e impotencia apareció en su rostro. A pesar de que ya había adivinado la situación actual, cuando realmente vio la apariencia actual de Shirataki, no pudo evitar sentirse asustada. ¿Vale la pena? Ella se preguntó esto. Por un lado, está la felicidad y las sonrisas de cientos de miles de personas en Gran Bretaña. Al otro lado está el joven dragón que ella vio crecer y convertirse en 6, 9, 1, 1, 3, 8, 4, 2, 5 quien originalmente poseía luz divina pero ahora cayó en la oscuridad. Poner estas dos cosas en los dos extremos de la balanza y pesarlas es realmente una tortura para el corazón humano y destructivo para la racionalidad. Pero, justo cuando Altria permanecía en silencio y estaba secretamente triste. No tienes que lucir tan angustiada. Shirataki señaló su apariencia actual y dijo en un tono muy tranquilo. Da miedo. Esta cosita no significa nada para mí, al menos puedo aguantar otros 3000 años. Han pasado 3000 años y el mundo ha cambiado drásticamente, y Camelot tampoco. Dado el nivel de desastres que ha experimentado este planeta, si para entonces habrá una isla británica y si los humanos aún sobrevivirán en ella es otra cuestión. Así que pueden estar tranquilos. Sus caballeros de la mesa redonda no llegaron a esta era por este incidente. Se levantó otro torbellino y Shirataki, que había vuelto a su forma humana, le dio una palmadita en el hombro a Altria y le dijo que las cosas no estaban tan mal como había imaginado. Pero desde otra perspectiva, la situación en realidad ha empeorado. Shirataki tenía razón, era solo un reino de Camelot que se había salido un poco del tema. Aunque esto cambió un poco la historia, las fuerzas restrictivas no enviarían a 7 caballeros de la mesa redonda solo por una cosa tan pequeña. Y si añadimos los 6 caballeros de la mesa redonda que existen en el mundo hoy en día, los 13 caballeros de la mesa redonda se han reunido, formando una alineación súper lujosa en este día del juicio final cuando la era de los dioses está a punto de terminar. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cuál es exactamente la existencia que tiene la fortuna de permitir que estos 13 caballeros de la mesa redonda unan sus fuerzas para conquistar? Oh, eso es tan difícil de adivinar, ¿qué es? Katy Paluge, no puede ser tú. De repente, la voz de otro hombre sonó en la oscuridad. Al mismo tiempo, se escuchó también la voz poco convencida de cierta bestia blanca. Yo. Tú eres quien más merece morir. Un mago que irrumpe inesperadamente. Pero no parece tan sorprendente. Él siempre es así, apareciendo y desapareciendo misteriosamente. Aparece cuando nadie lo espera y desaparece cuando todos lo buscan ansiosamente. Después de ver a Shirataki, la pequeña bestia blanca llamada Katy Palugo se liberó inmediatamente de los brazos del mago. Se subió al cuerpo de Shirataki tan rápido como una ardilla y hábilmente tomó la posición en su hombro derecho. ¿Esmerejón? Ah, buenas noches, rey. Aunque me enorgullece haber entrenado a un excelente rey, a juzgar por la situación actual, tu talento en el entrenamiento parece ser mejor que el mío. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Aunque realmente quiero revelarte la verdad, es mejor dejar que su majestad el dios te lo diga en persona. O puedes llamarlo así. Bestia cuarto. La cuarta bestia que posee el principio de nobleza, un gran desastre rechazado por la historia humana. Capítulo 65. ¿Quién se atreve a ganar? Bestia. El nombre completo es la bestia del pecado original, también conocida como mal humano.
Son diversos desastres que amenazan la historia humana y destruyen a la humanidad. Porque hay 7 pecados originales, también hay 7 bestias del pecado original, pero estas 7 bestias del pecado original no son fijas, y los principios que sostienen también son diferentes. Por ejemplo, Shirataki ahora. Como Dios, él creó un paraíso para el pueblo británico que vive en esta isla, permitiéndoles evitar el sufrimiento de luchar en el fin de los tiempos. Pero si consideramos el planeta entero y toda la historia de la humanidad, podemos decir que su comportamiento es contra la voluntad del cielo e imperdonable. Aunque es solo un país insular situado en el extremo occidental del mundo y rodeado por el mar, esta isla tendrá un futuro muy brillante. Shirataki narró con calma. La guerra de los 100 años, la revolución gloriosa, la monarquía constitucional, el imperio británico, en la historia de la humanidad, el peso que lleva esta pequeña isla es tan pesado que ha llegado al punto en que debe existir. Pero lo que Shirataki está haciendo ahora puede decirse que ha cortado este futuro y ha afectado directamente el curso de la historia humana. Pero no tienes por qué culparte tanto. Soy lo que soy ahora y no tiene nada que ver contigo. Así como estaba destinado que tú fueras rey, también estaba destinado que yo fuera una bestia. Tu influencia sobre mí solo depende de la razón que yo tenga. Mirando a Altria, cuyo rostro se había puesto pálido, Shirataki dijo un hecho que sabía desde hacía mucho tiempo, y que el mago también sabía desde hacía mucho tiempo. Es un dios nacido al final de la era de los dioses. Él nunca debería haber nacido en esta era, porque no hay suelo donde pueda sobrevivir en esta era. Por lo tanto, solo le esperan 2 finales. O mueren en la infancia debido a la desnutrición. O, después de pasar por todo tipo de dificultades y probar todo tipo de maneras, finalmente se convirtió en un verdadero dios, pero lamentablemente descubrió que no había lugar para que él sobreviviera en este mundo. Los llamados dioses son, en realidad, tentáculos de la voluntad del planeta. Cuando los humanos aún eran débiles, asumieron la responsabilidad de cuidar y guiar a los humanos. Pero cuando la humanidad está a punto de entrar en una nueva era, los dioses aún no han regresado. En cambio, permanecen en la superficie del mundo, restringiendo aún el desarrollo de la humanidad. Es como una cuna, un bebé pequeño necesita la cuna, pero cuando crece y se convierte en un niño pequeño, esta cuna, que se suponía que lo haría sentir cómodo, se convierte en una restricción para él, impidiéndole explorar más el mundo. En este momento, los llamados dioses degeneran automáticamente en bestias y se convierten en un obstáculo que los humanos deben superar. Merlin añadió en voz baja a su lado, explicando las cosas que Shirataki no había explicado claramente, o no había querido explicar en absoluto. En cuanto a Shirataki, ha caído en una bestia. ¿Por qué sigue aquí parado a salvo y hablando con Arctoria como si nada hubiera pasado? Por eso dije que parece ser mejor que yo en educación. Aunque el final ya está predeterminado, el proceso es igualmente importante, la bestia que controla el principio sublime es mucho más fácil de manejar que esos otros tipos aterradores. Merlin miró a Altria y elogió sus logros desde el fondo de su corazón. Esto es como un juego de novela visual con múltiples finales, aunque todos los finales sean malos, pero incluso si todos son malos finales, todavía hay finales buenos y malos, ¿verdad? Sin mencionar que, aunque la situación actual es ciertamente un poco mala, en realidad está lejos del momento de hablar del final. No es más que una simple bestia. Si fuera otra persona, sería un poco más difícil, pero si era el rey quien estaba destinado a salvar a Gran Bretaña, esta pequeña cosa no debería ser un gran problema, ¿verdad? La persona que dijo eso no fue Merlin, sino Shirataki. Tal como le dijo a Agradiwen, cuando te encuentres con problemas, no pienses solo en ello, sino dale a este rey más confianza y cree que podrá resolver el incidente a la perfección y jugar el happy end que solo existe en teoría. En realidad. Al escuchar las palabras de aliento de Shirataki, Altria, que ya sabía toda la verdad, gradualmente volvió a la realidad después de su sorpresa y desconcierto iniciales. ¿Cómo te atreves a confiarle una tarea tan importante como salvar el mundo a una niña como yo? ¿De verdad nunca has pensado en esto? ¿Y si renuncio por demasiada presión? Ella negó con la cabeza y una sonrisa algo amarga pero real apareció en su rostro. Déjame corregirte, Lea. Ya tienes 30 años. Ya no eres una niña pequeña. 0 solicitar flores. Seguramente esas mujeres te arrojarán al lago y te ahogarán, Merlin. Fufu, puedo ayudar. Al día siguiente, temprano por la mañana. Masu abrió los ojos justo cuando salía el sol. Cuando se despertó, inconscientemente presionó su mano contra su pecho y respiró profundamente varias veces.
No fue hasta que ya no sintió la incomodidad en su cuerpo que de repente se dio cuenta de que no estaba en esa habitación estéril y su débil cuerpo parecía haber sido completamente curado. ¡Qué genial!, la chica de cabello morado murmuró para sí misma y se levantó de la cama en silencio. Abrió la puerta y caminó hacia el restaurante. Había mucha gente en el restaurante y todos deberían haber llegado excepto ella. Pero el ambiente en el restaurante era un poco extraño. Los caballeros de la mesa redonda, que fueron convocados desde el trono de los héroes, se miraron entre sí. Parecía que querían decir algo, pero nadie estaba dispuesto a abrir la boca. Los caballeros de la mesa redonda del mundo real bajaban la cabeza para contar las baldosas del suelo, o giraban la cabeza para mirar por la ventana y admirar el paisaje, en fin, tenían una expresión que decía: la imagen es demasiado hermosa, no me atrevo a mirarla. A la cabecera de la mesa estaban Altria y Morgan, medias hermanas con el mismo padre pero diferentes madres. Uno tenía una sonrisa tan brillante como una flor, mientras que el otro era tan frío como el hielo. El contraste era bastante sorprendente. ¿Qué pasó? Masu estaba un poco confundida por la atmósfera, por lo que rápidamente corrió detrás de Shirataki, la única persona con la que estaba relativamente familiarizada, y preguntó en voz baja sobre la situación aquí. Ah, nada. Shirataki le trajo a Masu un vaso de leche, con una expresión feliz en su rostro. Anoche, a Artoria se le ocurrió una buena idea. Unir a estos caballeros heroicos con estos caballeros vivientes para iniciar una guerra frontal. Sin embargo, considerando que el propio reino debía participar en esta guerra, cedió su puesto a Morgan. Sin contarte a ti, 6 caballeros heroicos y 6 caballeros vivientes, el número es justo. Solo los caballeros de la mesa redonda más fuertes pueden aliarse con su Alteza Morgan. Estas son las palabras originales del rey. Ahora, estos caballeros de la mesa redonda se están preparando para una gran competencia para luchar por su Alteza Morgan. Bu.